tal muchachos? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar reaccionando al partido de Sportivo Luqueño versus Cerro Porteño. ¿Qué tal? ¿Qué tal están los muchachos? El amigo Marquito está llegando, así que muchachos, mientras tanto voy a estar hablando con ustedes, les voy a estar comentando el equipo, quiénes van a estar jugando. El Silva Pinto, dicen ella. ¿Qué tal Freddy? ¿Qué tal Papacho? Bienvenido. ¿Qué tal están los perros? Hoy hay que ganar como sea los perros. Sean todos bienvenidos a una nueva reacción del partido. Y con toda la expectativa de tratar de ganar el partido de los perros. Hay que tratar de ganar como sea. Más sabiendo que el puntero se frenó, muchachos. Guaraní haciendo de la suya a los perros. Ya que no está el avión Marquito, mientras tanto, ya está diciendo alguna factura, viejo. Guaraní siendo Guaraní, chat. Guaraní siendo Guaraní. Hay que tratar de aprovechar este tropiezo del puntero y ojalá que hoy no sea la excepción. Yo sé que es el típico panorama que es la Gran Cerro Porteño. El tema es que tenés todito a favor, tenés que ganar nomás para seguir en la lucha de campeonato. Y más que ante un rival como el Sportivo Luqueño, que es siempre difícil en los últimos tiempos para Cerro Porteño. Luqueño es lo más parecido, no sé si están de acuerdo conmigo, chat. Luqueño es lo más parecido al Deportivo Ameliano versus Olimpia. En el sentido de los últimos años. Contra Olimpia parece que juega más o menos nomás el Luqueño, pero contra Cerro hacen el partido de su vida, viejo. Y más que Luqueño viene en la cuerda floja. Hablando de Julio César Cáceres. Va a querer recuperarse contra nosotros los perros. Pero hay que ganar como sea. ¿Qué tal a todos, chat? Bienvenido. Aguante Luque, dice. ¿Cómo? Con Cerro sí, dice. Sí. ¿Qué tal los perros? Sean todos bienvenidos. Ahora le estoy cubriendo al amigo Marquito. En breve ya llegan los perros. Ya saben ya que el tráfico está brutal. Pero acá vamos a estar reaccionando como siempre. Vamos a estar compartiendo con ustedes en el chat ahí. Le voy a estar leyendo a todos. En breve voy a estar pasando el equipo también así para que sepan. Tenemos jugadores nuevos en la lista convocado. Creo que hoy hay una primera convocatoria de un juvenil del Cerro Porteño. Así que vamos a estar pasando todos los datos de los equipos. Ya está en pantalla, ya muestra ya Julio César Cáceres ahí en pantalla, ya están ahí los jugadores ya en cancha, ya cada uno se está yendo por su lado y ojalá que se consiga el resultado nomás, y ojalá que sigan esta misma temática Cerro Porteño del tema de Jorge Achucarro, los perros. Jorge Achucarro que en el partido pasado, aparte de que Cerro ganó, también demostró buen fútbol. Eso es lo importante. Ule Franco dice masivo. ¿Cómo? Marco Pio le dio dengue. No, paren, muchachos. No, en breve ya llega el amigo Marquito. No se preocupen que el amigo Marquito ya en breve se suma ya acá. A full lo mata con el tráfico. Por cierto, hoy marcó Alderete para su equipo. Así mismo. Y con ese gol ganó su equipo, chat. Espectacular. Gol paraguayo. Muchos jugadores paraguayos están sobresaliendo. Y además, el Brighton de Diego Gómez, para comentarle también, el Brighton de Diego Gómez, Gómez provocó una expulsión del equipo rival, en este caso Chelsea. Después de esa expulsión, se quedó con 10 el Chelsea y estaba perdiendo su equipo el Brighton. Y logró dar vuelta al Brighton y ganar por 3-1 el marcador. Espectacular, viejo, los paraguayos por el exterior también. Que dice, oye, Encito Jiménez. Sí. Vi que estaba en una foto muy épica Enzo Jiménez con Di María. ¿Vieron ustedes, chat, eso? Enzo Jiménez con Di María, así cuando iban a chutar un tiro libre. Increíble. A ver, ¿qué dice? ¿Quién fue el carnicero que te cortó el pelo, Franco? Yo no soy Franco, muchachos, soy Seba, viejo. Ahí ya están todos los jugadores chat de la cancha. Ahí está Cecilio Domínguez, Edgar Páez que continúa con la titularidad. ¿Qué le parece Edgar Páez, muchachos? ¿Qué le parece Edgar Páez? Muy interesante el partido pasado, espectacular estuvo el partido pasado. Hay que ver también. Ahí inicia el partido, muchachos. Inicia el partido. Para lo que preguntan, el amigo Marquito en breve llega. Eso para lo que pregunta el amigo Marquito, en breve llega, le voy a estar, ¿cómo te voy a decir? Cubriendo un ratito, por lo menos acá en el relato. O hablando con ustedes mediante lo que se dé la circunstancia del partido, porque yo relato no es lo mío, ustedes saben eso, pero por lo menos para tratar de cubrir un poquitito. Que dice, primera falta, dice, sí, así mismo. Ojalá, muchachos, ojalá que no se pechofríe nomás. ¡Upa! Llegó el amigo, vení. Acá, chat, llegó ya el pedido especial de ustedes. ¿Qué hacemos acá? El amigo Verdume, ¿qué tal están los perros? ¿Qué tal? Los Tapio, ahí está. Justamente preguntaron por vos, Verdume.
Acá puede venir, mientras tanto, el amigo Marquito también llega, en breve llega. Literalmente le vi pidiendo gol moto a la vez que yo, así que estamos en la misma, él y yo. No, a Fuli, encima que... Dupe, te extrañé, dice en el chat, viejo. Saludá porque ya empezó el partido. Vos sabés que yo no te extrañé nunca, Fedex. Igual te mando un abrazo enorme. ¿Cómo andan los muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora ya está viniendo nuestro querido amiguito Marcos Morel, que parece que tuvo alguna interferencia. Vamos a hacer un interrogatorio cuando llegue. Sí, le vamos a preguntar porque es muy raro. Es muy raro. Me pasaron información. Pero no quiero nomás comentar, obviamente. Información. Y sí, el amigo Marquito. Bombazo de El Sebapio. No, para lo que pregunta, muchacho. El amigo Marquito, vamos a omitir de todo lo que estamos hablando. El amigo Marquito ya llegó, viejo. Como le decía, mi gran amigo Marquito, viejo. Mi gran amigo Marquito tuvo un problemita nomás con el tema del tráfico que yo suelo tener siempre. Pero es así, es así. ¿Qué tal? Ya, Seba, macho. Señores, ya arrancó el partido, ya va moviendo la pelota la cabra Dan. Quiero agradecerle al Vol que me trajo, que es un boludo pelotudo. ¡Opa! Y poner contraseña con Gmail, boludo. ¡No! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Me hace perder el tiempo, me hizo perder 5 minutos y una locura. Pero bueno, ya estamos acá, señores. Va saliendo Cerro Porteño, 2 minutos. Esto se juega en Itagua, en la cancha del 12 de octubre. Hay falta. Atención, ya te pido que vos que estás en tu casa. Hola, mi querido Fede, ¿cómo te va? Franco, te cortaste el pelo por fin, dice. ¿Te gusta el equipo de Cerro? Sí, interesante. De hecho, es el mismo equipo, ¿verdad? Si no me equivoco, la vez pasada, sí. Además, con Páez que espectacular. Hizo un partidazo para mí el partido pasado. Y para mí hay que sacar nomás resultados ahora, muchachos. Hay que sacar nomás, no importa cómo sea, pero Cerro jugó bien el partido pasado. Ojalá se mantengan en esa misma línea. Pelota parada de Cerro Porteño. Chucarro dirigiendo su último partido. Atención, viene la pelota al área. Saca, despeja el luqueño. Ahí va saliendo el chanchón. Se lo impide Cerro Porteño. Buena recuperación. Puede venir el remate. Abre el juego por el costado derecho. Viene el centro al área. Sacó Luque. Y le queda la salida al conjunto del chanchón. Viene la pelota arriba. Recupera rápidamente la pelota el Ciclón de Barrio Obrero. Había una falta previa. Ferdupe, ¿cómo te gusta? ¿Te gusta? Me encanta. El equipo de Cerro Porteño. Me encanta el equipo de Cerro realmente porque es el primer equipo en esta clausura que se repite. Sí. Primer equipo que repite, encima ni siquiera un técnico oficial. Achucarro es el que termina teniendo un equipo idéntico al que llegó a tener en la fecha pasada. Así que esperemos que esta base de tener un equipo sólido, de por lo menos, qué sé yo, ¿verdad? Que se mantenga. Que se mantenga Páez, que se mantenga Torres, también me parece que juegan Torres y Amarilla, ¿verdad? Y que se mantenga así, ¿verdad? Y ahora que viene Baba también, que tenga un poquito de esa concordancia con Achucarro de que le digan, che, mira, este equipo yo puse, funcionó de esta manera. Mira, a mí me gustaría que se mantenga esta confianza. Vamos a ver qué pasa en este partido, porque el Luque ya va arribando en terreno de Cerro Porteño. Esto está 0-0. Terremoto en el set, dice el chat. Pelota arriba al área. Despeja rápidamente el Ciclón. Cecilio mete el cuerpo. No deja continuar Pirayú Benítez. Viene la pelota arriba de Villalba. Ya recupera el Ciclón. Buscando a Jonathan Torres. La defensa del conjunto de Julio César Cáceres responde. Y va Luque ahora. A la carga va el luqueño. Se escapó la pelota y lateral para el conjunto luqueño. Hay juego de Luque. Dice... ¿Qué hace Robert Morales con Dengue en el estudio? No. También lo que hay que decir, lo que siempre se dice, ¿verdad? Obviamente, equipo que gana no se cambia. Es así nomás. Y Diego Martínez, esa era su peor característica que tenía. Siempre cambiaba todo. El tipo cambiaba todito. Te ganaba un partido y después cambiaba todo el equipo por cagón. Ahí viene el remate. Se desvía y saca el Ciclón de Barrio. ¿Te puedo pedirle favor para poner esto? Allá ya está todo, por favor. Igual te doy la contraparte, Marcos. Tu gol fue una mierda, el mío era un tipazo. Sí, el mío era la puta onda. cabra. Sí, y se nota. El tipo literalmente me dijo así, no, yo siempre veo pasión, le conozco a los pibes, Marquito es un crack. Me dice tipazo, así, tipazo. Ahí cuando termine de hacer Volt voy a ver TikTok. Fuerte la entrada con el hombre de Cerro Porteño. No hay falta, dice el juez. Soltaron, Maya Light. Soltale, dale. Eso, qué grande el Seba, carajo. Atención que va deambulando la pelota en la mitad de la cancha. Señores, el partido está 0-0. Cerro Porteño ante Luque, un partido más que importante porque ayer se frenó el puntero. Lo que le estaba diciendo al chat, que de hecho la mayoría estuvo de acuerdo, ¿verdad? Conmigo,
que se está dando la gran Guaraní en tema de pecho friada Sí. en la historia. Porque yo siempre digo, y mi amigo Guaraní se enojan conmigo, tengo muchos que me escriben hasta el privado, mandarme a la China, pero es la verdad. A llorar. Guaraní es el club más pecho frío del fútbol paraguayo. Y yo me hago haces cargo de lo que cargo. digo. Así mismo, yo me hago cargo. Igual, ¿quién llora hincha de Guaraní, boludo? Las multicuentas del negro. Y Ya está, boludo, ya está. Linde- No, tranquilo. Hay ya mucha está, gente ya Guaraní, está, hay mucha ya gente. Hay está. que decir las cosas como son. está. No son nomás muy cancheros, pero... Pero están ahí. Están ahí siempre, están ahí, ¿verdad? Yo Están conozco a ahí. Il Negro, un compañero de la Facu y a un abuelo, man. Vos sabés que yo le conozco a un hincha de Libertad fuera de bola, No. un amigo mío que hincha de Libertad. antes Yo que también Guaraní. tengo una familia, luego que, o sea, un ¡Eh! amigo de familiar, que familiar, o sea, su familia completa es de Libertad. Mientras va atacando Upa. la pelota de la Riviero al Vamos. área, de cabeza bajó, le quedó Ahí solito. está. Pegale, Totén. Despeja la pelota Luque. El conjunto Dios mío. de Julio César Cáceres, que fue ahí cerquita, Itagua, para jugar. Vos sabés que me crucé con la delegación, con el plantel de Cerro Porteño, escoltado hasta lo más profundo. Así es. Impresionante cómo llegaba todo el plantel. Y ahora que ya están jugando en Itagua, cancha que me encantaría decir que es coqueta, pero es totalmente lo contrario. Así mismo. Bueno. Y es un césped que normalmente a los equipos que quieren jugar por abajo le complica siempre. Ya tanto Cerro Porteño, Olimpia siempre le va también un poco mal ahí. A Libertad. A Libertad para mí lo que Le suele convenir. ir Quiero, bien. quiero salir en nombre de la cancha de Luis Salinas. Si bien es Tanacio. una cancha realmente fea, es fea, yo me fui ahí, por lo menos el estado del césped zafa. Sí. Zafa en comparación de lo que podía haber sido la sobreexplotación que le dieron a la cancha de Sudamérica el año pasado, por ejemplo. Claro, Oh, claro. sí. Así, para que se hagan una idea. Es una cancha igual de sobreexplotada que la de Sudamérica el año pasado y se mantiene mucho mejor de lo que fue el Tanzarín. Y sí. Para mí, digo yo. ¿Qué, ¿verdad? qué opinan sobre El el tema tema de es- el tema de Cáceres? Para mí, ahora lo de Luqueño tiene que bancar. ¡Ojo! Atención que ataca Blas Rivero, se viene Cerro Porteño, viene centro al área, le quedó para el remate, no pudo solucionar, iba Páez, Páez con el esférico, domina Páez. Morel falló. Páez por el costado derecho pegado a la banda, el que no tuvo la oportunidad de pegarle fue Morel y estuvo cerquita de darle a la pelota. Cerquita, cerquita, cerquita. Este es Matías Damián Pérez, el partido va 0-0, tenemos 8 minutos de juego. Pérez. ¿Qué opinan Gastón Jiménez ya otra vez con una lesión, Ferdupe? No, a ver, Dios mío. Gastón, lo de Gastón ya es una constante porque, bueno, es un jugador que de repente no te aporta mucho, te tiene que aportar en dar la salida de Cerro Porteño, ¿verdad? Y entre que el tipo no recupera físicamente, que no te ofrece una variante distinta en el club, no le podés encontrar una utilidad a un jugador como él porque tanto se carteleó, tanta gente que en serio me dijo, Gastón Jiménez es un lujo para el fútbol paraguayo, imagínate. Sí, No, ya te digo. mientras va de lujo bajando la Jonathan Torres, pero había falta. Y Torres que sí llegó ya al gol, pero desde el penal, yo no lo noto seguro, no, Sí. no tiene confianza, no sé qué le pasa a Torres, che. Es lo mismo que digo siempre sobre el tema de Jonathan Torres. Para mí es un jugador rarísimo. No sé, a veces bien, a veces mal, no sé. Para mí es un jugador muy raro. Desde mi punto de vista, para ser 9 o algo titular de Cerro Porteño no le da. Pero Franquito bueno, me es va lo a que hay. matar. Es lo que hay. O sea que Franquito me va a matar. Para mí, Torres es lo mismo que Ferfe el año pasado. Me va a matar porque a él le banca No. muchísimo más al queso. No, pero- y yo también, sinceramente, boludo, es pero- un jugador que te mete, pero no hace un carajo en cancha. Pero no Perdóname. puede. Sí, no, pero Perdóname. Fer, por lo menos las veces que entraba, por lo menos No, cumplía. no, En no. A mí- pocos minutos que le tocaba A mí, jugar. a mí que eso no me cerraba muchísimos aspectos. Y Sí. Torres tampoco me cierra muchos aspectos. Hay lateral que corresponde a Luqueño, casi 10 minutos, pelota arriba, viene el salto y ya despeja, le queda al Pirayú tocando y viene el centro de Quintanita que no sale, hay juego con las manos que corresponde al conjunto de el Luque, ahí va llegando la gente, Qué pajero. atención, vendrá la pelota de Luqueño. Esférico costado izquierdo, frente a la platea de Luis Salinas Tanacio. 12 de octubre, Ciudad de Ñandutí, pelota y despeja rápidamente Cerro Porteño. 10 de juego, primer tiempo. Va saliendo rápido el ciclón de Barrio Obrero. Responde Luque. Opa. Ahí va de vuelta el cabezazo. Va el esférico de Luque de vuelta. Aparece Cecilio con el control. Cecilio que va, Cecilio que tiene, Cecilio. Buena. Muestra la pelota, Opa, Cecilio. buena, Cecilio, perfecto. Cecilio. Opa. Falta. ¡Epa, profe! Clásica falta que le suelen hacer de Cecilio, que él agarra la pelota, además se pasa de morfón.
pero le sale bien. Ahora en un buen momento de Cecilio también nadie le quita la pelota, pero vamos a ver, vamos a ver. A mí lo que más me preocupa realmente de Cecilio es que en gambeta él está recontra fino. Ahora, en velocidad, Sí. cuando él te mete ese ahí pique por de el tema. repente. Para mí esa es la única cuestión que tiene Cecilio de ser morfón. El resto bien. Claro, claro. Y con esto le alcanza para jugar en Cerro, viejo, y jugar de titular. Che, qué Es che, así, porque che. Cecilio Domínguez estando bien. Che, buenísimo está. No, no es para juego para. Vos sabés que No, Marcos me espectáculo. encantó este me encantó. Espectacular, está hermoso. Sí, me gustó. Qué lindo. Justamente hoy es el reciclar de los perros, Espectacular. ¿En serio? A mí me escribió un amigo de Cerro, me dijo, te va a pedir el recital de coso. Y yo, boludo, qué bajón, no. De Babasónico. ¡Corre! No, Si supiera, no iba a venir acá. Ahí está. Te quiero mucho, Yo Vos también. sabés. Gracias. Bueno, saludamos a toda la gente de TikTok que ahora sí ya podemos leerlos. Saludos, Ander, saludos Luisa Maniego, buenas tardes, saludos de Ñemby, presente cada live hoy por Paraguay Sub-20, dice Luisa Maniego. ¡Vamos! Pelota arriba a la pucha. ¿Por qué, Pio? ¡Qué bola! ¿Por qué? ¡Qué bola! ¿Qué dice? No, pero ¿qué dice? No, metele, dale, aceptar más, no, ahí no me deja, ahí no me Ah, ya deja. está, ya está. Va a ganar restricción, va a ganar restricción por... Ah, guarda esto. Todito. Y justo monstruo. Hay córner que corresponde al Ciclón de Barrio Obrero. Gracias, Sander. Vendrá la pelota al área. ¡Ah! Busca Velázquez. Corner. Pide córner, Pero gracias. rebotón en uno de Luke, hermano. Por favor. Muchachos, a todos los que están, vayan compartiendo ya ahora mismo. Ahí a Cebollín, a toda la gente. Gracias, Cebollín. Ander, por avisar. El partido está 0-0. Vayamos compartiendo, vayamos compartiendo. Todo tapa la pantalla. Juega el Ciclón de Barrio Obrero. Salida de Espínola. El partido está empatado. Espínola que levanta la pelota. Aparece el esférico de Cerro. Gracias, José Vázquez, 342. Gracias por estar. Vamos. Salida del Ciclón de Barrio Obrero, 12 minutos con 47. Viene el esférico, ya le llega al Pirayú, va tocando, deambulando por el costado derecho al Borno. Vende al centro al área de Luque. Saca de esa zona. Dice, delicado TikTok. Sí, Toda la muy vida. delicado. Toda la vida fue así. Toda la vida. Sí. Ya. Mete. ¿Ya está? Le voy a hablarlo de TikTok. Dale. Métele. Dale. Mejor. Sí, dale, mi rey. Marco, Saludos, yo te Yaguazú. guardo ese ñoño pasame, dice. Tranquilo, te paso. Se va frente a la cámara de TikTok, parece un pescado. Igualito un pescado. 13 minutos de partido. Busca recuperar esa pelota. El conjunto de Luque que está en terreno azulgrana. Va saliendo Fabricio Peralta. Peralta que la mete al medio. Hay juego del equipo de Achucarro. Yo espero mucho de Peralta hoy. Atención que va. Domínguez Huerta. Frena. Corta rápidamente Riveros. Ahí ya se renueva. Ahí sí ya va a estar normal otra vez. Perfecto. Como para Súper, verse el súper. line nomás. Qué grande, se va gestión, carajo. Y varias veces me pasó. Sí pues. me gusta. Para cuando jugaba Meta, mi juego. Meta, carajo. En mi stream. Blas Riveros con la pelota. Saludos a toda la gente que está con nosotros. Viene el balón ahora para Cecilio. Domínguez domina con marca. Domínguez soltó el pase. Bueno, esférico que le acaba de llegar al control de Blas Riveros. Blas Riveros, Extalleres. Va Riveros. Mete al medio para que le peguen Morel. Y se Upa. desvía y le llega Cerquita, al cerquita. portero. Sí, algo que me gusta del equipo de Achucarro hasta ahora es que tenga o no profundidad, siempre que encuentre un poquito de espacio, tira largo. Así, Sí. porque yo ya estaba podrido ya de los jugadores, de los técnicos tiki-taka que todo el rato quería estar en el medio de la bomba del arquero y así tenés que jugar. Chutá cuando tengas espacio. Y es increíble cómo Morel parece que es otro cuando Achucarro lo Sí, dirige. sí. Increíble. ¿Cómo puede ser así? Con ese le edit de Ronaldo en serio. Algo siento en mi cabeza, me duele El hace varios verdadero. días. Ese es Morel, boludo. Literal. La pelota llega a la zona de Blas Riveros que defiende con todo el fortín del Ciclón de Barrio Obrero. Recupera Luque. Palón de Pirayú. Levanta la pelota. Se pierde en esa del Quintanita. Va lanzándose. Upa. Hay falta. Piden amarilla por lo menos para Comas. Saludamos Obvio. a Allegro que acaba de seguirnos. A toda la gente que se acaba de unir. 104 personas en estos pequeños minutos que acaban de comenzar. Tú pedí en edits, vos sabés que sí.
Yo vivo en un todo el día. Dios mío, no le puedo ver a este Comas. Estoy recontra traumado con este Comas. No. Porque todas las veces el tipo le metió goles así. ¿Sabe qué pasa también? Que a el Cerro hincha de Luque que también- dolió. El hincha de Luque también es como que ya le tiene como un trofeo, ¿ves? A mí, Claro. cada hincha luqueño que me llegó a decir, ¿te acuerdas de Comas? No. Hace Y algo por tu club, loco. No sé si te acordás en Guaireña, cuando era que no empataba. Con Guaireña, esa época que siempre le empataba a Cerro cuando Sí, Cerro pasaba por sí, 2. ahora que sí me acuerdo. Y ahí Sí. me acuerdo que él metió un gol también. Él jugaba para Guaireña en aquel entonces, metió el segundo gol a lo último. 0-0 el partido, va la pelota arriba de Cecilio Domínguez, buen el balón, Ahí le está. quedó a Páez. ¿fue? Estuvo cerca del gol de Edgar Páez, podría haber sido el primero del Bien, partido. Páez, bien mitad ahí. El Ciclón de Barrio Obrero se aproximó con una buena pelota del número 10, Cecilio Domínguez. Metió el balón, el arquero inseguro Espínola en esa zona. Y ya hay salida para Luqueño. El partido está 0-0, pero sorprendió Cerro Porteño. Me gustó este ataque porque Cecilio parece está teniendo un papel protagónico igual que contra Ameliano, en el cual está filtrando pelotas, está metiendo la gambeta que estamos acostumbrados, pero el tema es la regularidad. El único tema con él siempre fue la regularidad y que tenga ahora 16 minutos temprano del partido, jugando como lo hizo en el partido pasado, es una buena señal. Va tocando Sí. Cerro Porteño en terreno de Ahí Luqueño. está. Recupera la pelota Perfecto. y va Páez. Páez toca al medio. Oh, pase endeble. Ah. No pudo darle el contacto que esperaba Cecilio. Era por a derecha. esas pelotas, pedías por derecha al Sebas, también mirando atentamente. Sebas y Ferdupe, los hinchas azulgranas, va atacando. Ahora va Lautaro, le pega de esa manera. Fer, ponete una remera de Luque y una peluca castaña, por favor, me dice. Vamos, papá, dice Diana. Pero- Hola, Ronald Quiñones. Dice, mandó la pelota encapiatada, dice Ronald. Si Los nosotros perros. no son nada y no nos leen, Sí, dice Flex. los perros están preguntando por Angeli en el chat, querido amigo Angeli Marquito. me dijo que no iba a poder venir, pero que en la semana estaría viniendo. Así ¡Upa! que, Miau, miau, así que Pero vamos yo quería a que ver. venga hoy, Marcos. A la pucha. Para que Mire yo. traicionemos. Mira vos. Yo quería que venga hoy para que traicionemos. Claro. Vine yo. Y vino Ferdupe. Papá. ¿Qué van a saber? Y, ¿Qué van a saber? Ay, y bueno, juego. y bueno. Con las manos. Este es Morel. Morel es una especie de John Stones. Ahí está. Pelota arriba. ¿Eh? ¿Viste? ¿Cómo? Una Mirá, onda así. bueno, está bien. Morel, de repente. Con Nacho Y Carro. Peralta algo como Kevin De Bruyne. Sí, no, Kevin De Brownie es De Brownie. Peralta. Mirá. Sebas, Meta está en stream y vos no estás, dice. Cierto, Junior, cierto. Mirá un poco. Pará de tirar cizaña. Mirá un poco. Pará de tirar cizaña. Fío, dice el chat. Qué maleduca. Son unos maleducados. No. Saludos a ese hincha de Barcelona, dice Robert Figueredo. Un abrazo enorme, un gracias, abrazo gracias. enorme. Ese es un amigo que es conocido, que ya me tentó un día ya por el tema que el Real Madrid perdió hoy 5-2. Sí, qué El pucha derbi de Madrid. Sorlot, boludo. Qué pesado. Dios mío. Qué jugador. No está Angie. Pero Me bueno. voy de este stream de mierda. Upa, no, dice. pará, chiquito. Se va, dijo que no llegaban tarde los relatores, dice Fex. Cierto, cierto. No, yo en ningún momento, ustedes saben, chat, son de tío. El tema es que ahí luego no hay relatores para No, comenzar. no, pará. Pelota parada, pelota, por eso no llegan. No, es lo que pará. pasa, es que llegan tarde. Pará, no llegan pará, porque no Marquito, hay. pará, Pelota parada de Cecilio Domínguez, el número 10, que va a levantar el esférico al área. Se viene Cerro Porteño, pelota de Cecilio. ¡Oh! Despeja Luque. Ya responde. Transmisión en vivo. Alguien dice Lisandro Mena. Saludos a Marlene Duarte. Saludos a toda la gente que está uniéndose. Va viajando ese balón para Velázquez, Buena. que la baja. Velázquez que manda al Lindo. centro para Totín Espínola. Bien. Espínola. Ah, ya. Está Está pasión, Sebas, dice. está Sebas, me quedo. Está Ferdupe, me voy. Atención que ataca. Sí, Ahora dice Summer. Luqueño. Sí, dice Summer. Qué grande, mi amigo Summer es Summer. palabra mayor acá. Tipazo, Totalmente. tipazo, Sí, Summer. Summer es palabra mayor en el chat. Él nomás todavía no es mayor, por eso no puede venir acá. ¡Upa! Summer es palabra mayor como su cuerpo. Una falta de... ¿Cómo? No, ¿cómo vas a decir eso? Aguante el Atlético de Madrid, dice Romario Portillo. Aguante. Tu capé que ve fútbol hace No, cinco. no, tranquilo, ¿Cómo tranquilo, Atlético de Madrid va a ser tu tranquilo. equipo, viejo? Soy el Atleti. Soy simeonista de corazón. Estos son los mismos que son del Atlético porque lo que son de sitio de PSG hoy en día. Marihuanero y Una vergüenza. cementerio.
No tienen historia de fútbol. Loco. 0-0 el partido, señores. Los ¿Todavía ternazos. hubo alguna clara hasta el momento? Y- Para mí la única es de Páez. Sí, hasta ahora realmente, porque Sí. después... Incluso te diría que Luke está carenciando de claridad, No. de ataque bueno. Acá, por ejemplo, esto es lo que tiene, que es errores de Cerro. Después tienen propios errores ahora. Hay juego con la mano para el conjunto del Ciclón de Barrio Obrero. Está 0-0 en la ciudad de Ñandutí. Blas Riveros se hace el complemento con Morel. Recibe la pelota Fabricio Peralta. Peralta que decide llevarla un poco más allá. Da pase a la línea del Ecuador. ¡Ole! Buen tacón de parte de Abrila. Torres. Dejó la pelota al costado derecho. Mal pase. Mal pase del número 10. Muy Una de cerrado. cal, una de arena para Cerro Porteño. Muy cerrado, muy cerrado. Igual la gambeta de Cecilio ahí te da un indicativo de cómo es su actualidad ahora mismo. O sea, porque, claro, nosotros el partido pasado estuvimos así todo el rato. Le falta el toque final. Hace todo bien, menos la última parte. Y ahí está, boludo. Dice, el último relator de Pasión fue Marcos. Pronto deja para irse a tío. No, tranquilo. No, muchacho, pará. Tranquilo. Ahí va el esférico arriba. Muy bien, la media vuelta de Comas, pero no llega. Había falta. Saludos a toda la gente. Vayan compartiendo a Dragoncito, a Ronald Quiñones, a Cebollín, que son los máximos asistidores. Sí, ahí en las donaciones. Agradeciéndose a todos. Agradecidos. Porque Tampoco hoy lo también juega la olvidé. albirrojita. Así mismo a La las 8. sub-20 a las 8 contra Panamá. ¿O Panamá contra debut. quién? Sí. El debut. ¿Saben quién también debutó en el tablero? Es el señor Omar Alderete. Sí, con el Sunderland. con su gol ganó su equipo hoy. Yo estaba en stream y metió su gol, boludo. Sí. Histórico. Y también partidazo de Diego Gómez, que él provoca Consigue. la expulsión del jugador del Y Chelsea. después se Después desestabiliza, remontan del partido. partidazo. Sí, Y partidazo. atención que va el Ciclón de Barrio Obrero. Tostina amarilla. Lo quieren bajar. Aparece en la mitad de la cancha el Ciclón. Recibe el ex Atlético Paranaense, Fabricio Peralta. Este es Cecilio. Cecilio Domínguez. Va arribando Morel. Pelota Buena. al medio. Toca Excelente. y toca. El conjunto del Ciclón. El conjunto de Achucarro. Le gusta el toque. El juego es del señor Totín, que se trabó. Se perdió esa. Bien, Y Luque busca, Gustavo. pero no se lo permite Cerro Porteño. No se lo permite Peralta. Ahí viene la sucesión de toques entre Peralta y Cecilio. Peralta abre juego para Morel. Mira dónde está Morel. Morel que adelanta. Se viene Cerro Porteño. Este es Cecilio. Hay lateral. Y es para el Ciclón de Barrio Obrero más cerca del arco defendido por Espino. La juega rápidamente Cerro Porteño. Saludos a toda la gente que le va dando like, que va compartiendo, que está disfrutando la fiesta del fútbol. Cerro Porteño buscando estar más cerca de la punta. Vamos. Morel, Cecilio, Morel. Y va Morel, tocó para Blas Riveros. Viene el centro de Morel al área. ¡Ah! ¡Espínola! Ese último no me vaya a faltar. Ese último. Queda ese sabor de que se puede, de Se que puede. está ahí para gritar el primero. Se puede. Yo espero que hasta, sinceramente, con cómo viene Cerro, que le falta solamente el último. Minuto 30 y adentro. Antes del minuto 30 y adentro, Sí, te digo ya. ahí para mí va a ser clave. Realmente, sí. Martín Arias ya participa desde abajo. Cerro Porteño y Luqueño se van enfrentando por la fecha 14. Se viene a la carga Domínguez Huerta. Pelota arriba. Se desvía. Va Domínguez Huerta. Sigue ahora Luque. A la carga va Luqueño. Este es el Chachón. El Chanchón, perdón. ¿Qué dice Chachón? ¿Qué es Oscurepa, relator? Epa. Hay lateral que corresponde a Cerro Porteño. Igual no estoy viendo tanto de Luque, ¿eh? Como No. que llega a 3/4 de cancha de Cerro Porteño y rápidamente ya recupera el Ciclón. Pasa que igual me... ¿Querés decir algo? Métele. No, continúa así que vos. Pasa que yo también me doy cuenta que el juego de JCC por lo menos por momentos suele ser mucho más directo de contragolpe. Y ahora me doy cuenta que está intentando proponer. Roba la pelota y propone con el pase, no va directamente con el delantero que la baje, porque por lo que tengo entendido está jugando Pérez, ¿verdad? Marcelo Pérez. Sí. Entonces él te va a bajar todo, se supone. Él es un jugador de ese tipo, de ese porte, así que me parece un poco Hugo extraño. Portillo dice, aguante, Tobías Portillo. ¿Está en el banco? Qué Viene grande. la Sí. pelota arriba. Abrazo a Tobias Portillo. Ahí está Tobias Viaja Portillo. el esférico para Cecilio. A ver qué genialidad puede hacer. Buena. Pase de 3 dedos para Blas Rivero. Blas Rivero que manda al centro del área. Uy, Quedó bollando. se quedó Pegale, solo. Cerro, pegale. Ay, ay, Cayó ay, en el área. nada. Piden penal. Y no se lo concede. Que siga, dice José Ajeda. Yo cobraría penal.
Cargelo. 0-0 a la gente que va preguntando. 0-0. Mi toma no es más que Cecilio Domínguez, dice el chat. Perfecto. No sé qué estaban diciendo ayer de que supuestamente Cerro le pagó al árbitro para que se agregue 7 minutos, viejo. Dios mío. Deje de tener a Cerro en su boca, viejo. Ya está. ¿Qué partido de boludo. Guaraní? Partido de Guaraní, supuestamente. Hay muchos. En el hincha opina eso. Ahí. Lo único que ¿Qué tiene que dices? ver Cerro en ese partido es que saliste cogido por José Arrúa. Sí, es simple. Y sí, y Así de encima, simple. como gritó el gol, como un hincha más. Así Como de todos simple. gritamos. Digo, no, yo no grito goles de otros clubes, muchachos. Yo. Dejate de joder, metiste puñito por lo menos. ¿Vos qué te haces, bobazo? ¿Qué te Yo- haces? Hugo Portillo dice que es primo de Tobías Portillo. Qué grande, está Qué en la grande. sangre el buen juego y va a ser ¡Vamos! Porteño. Despejan la pelota. tampoco ¿Vos grité. cobrarías penal, re fan de Messi? No, Dice. pará. Nada que ver, gracias. 26 minutos de juego. El reloj sigue moviéndose así también como Luqueño que va a la carga. Puede ser de Luque. Cruzó. Tapó Martín. Remate. ¡Vamos! Despejó de cabeza. Cerro Porteño era el Solo. primero de Luqueño. Estaba solo Lautaro Comas. Y hay Comas. córner. Dios. Hay córner para el equipo que viene de la ciudad populosa de República de Luque. Hay córner para el conjunto azul y oro. Se aproximó y el remate lo desvió justo a tiempo. Domine Elisa, Huerta, no, Blas. Blas Riveros de cabeza, porque si no la pelota viajaba entre Qué las locura, redes. Blas. Sí. Y bueno. Ahí No, mira, ya Baba está. Algunos que otros problemitas que Cerro tiene ya está fijándose ya de a Che, poquito. defiende ¿eh? mal mi equipo, boludo. Le está diciendo el otro. No, pero a ver, es lo que estábamos diciendo el contragolpe. Hay córner de Luque, viaja al área la pelota. Cabezazo, se desvía y viene Vamos. la contra del Ciclón. Viene la contra de Cerro ¡Ey! Porteño. Falta. Amarilla, eso En es. salida hay pelota parada para el conjunto de Cortaron. Cerro Porteño. Cortaron la jugada, Sí. lo bajaron al hombre del Ciclón y está 0-0 de Era partida. amarilla eso. Porque cortan una jugada que pueda terminar en algo peligroso, por lo menos. Ahí ya salía, ya se iba ya. Y mira, corta la jugada, la agarra de arriba. Es amarilla eso. Amarilla es. Y viene, la agarra arriba, la agarra abajo, la agarra Sí. por todos los lados. O sea, imposible. Busca cortar nomás la jugada. Entonces es amarilla. Saludame, Sebas, dice Olimpismo. Olimpismo, saludo para vos, papacho. Gran abrazo, mi rey. Pegale nada de una, dice Good Milk. Decidí mejor, dice Choco Crispy. El chat también dando su posición, dando todas las estadísticas, todas las alineaciones. Hay penal para Japón sub-20. Ojo, pero va atacando Cerro Porteño con Páez para la buena. Iba a decir la buena ejecución del pase de Torres, pero me iba a estar relamiendo, me iba a estar arrepintiendo de mis palabras y así mismo fue. De tabú tortilla de cebollita, dice Ronald Quiñones. Continuando con lo que dije, que yo no grito goles de otro equipo. Tampoco grité con toda mi alma y me quedé afónico 2 días con el gol que cuando metió el penal de Tembetarú. Data. Ucrania sub-20 le está ganando a Corea del Sur 2-0 de nuestro grupo. Perfecto, señor. Ucrania está ganando entonces y nosotros tenemos un penal en contra. No, perdón, de Corea. ¿Verdad? ¿De Japón? ¿Quién tiene el penal? Corea, no, el que estaba diciendo era Japón, ese era otro. Ese otro partido. Ese fue un dato random. El que estoy hablando ahora es el de nuestro grupo, que es Ucrania, Corea del Sur. Mano, que siga, dice el juez. Perfecto. Excelente la data. Tap la pantalla. Digan algo de Tobías. Tobías es un gran jugador. Todavía yo lo tengo desde hace muchísimo. Yo lo banco muchísimo desde su gol contra Meliano en 2023. Sí. Y mucha gente me trató de loco cuando lo banqué. Así que Atención sí, con la vamos. pelota de Cecilia Vamos, en vamos, profundidad vamos, para vamos. Blas Rivero que Ahí cruzó. está, Quirino. ¡Y está! ¡Solo! No puede ser. Dos nueve por que no favor. aprovecharon y vendrá Tírale el tu centro. por favor. Atención, viene el No centro. puede ser. No puede ser. Todos los días entrenan, viejo. No puede ser que lo ¿Qué tiren. hace? Ni nadie te marcaba. Mirá, no. Menos definición que TV de 14 pulgadas, hermano querido. Qué vergüenza. Pero tuvo todo el tiempo del mundo. Podía hacer lo que quería. ¿Cómo va a tirar a la tribuna esa pelota? No puede ser todos los días entrenan, viejo. Ahí para cara ahí se fue la pelota, dice Ronald Quiñones. El tiempo del mundo tenía. Mira. Yaroncito. Disculpame. Le banco igual. Pero igual, era, no sé. Tapa la pantalla, muchachos. Vayan compartiendo que hay partido. Ahí Villalba y Pirayú conversando de Edgar, manera querido. acalorada. Páez muy flojo, dice Choco Crispy. Edgar, querido. Y sí, flojito hasta ahora el pibe. Bueno.
Empezó Aunque bien es- y se está yendo de más a menos, parece. Sí, un poco. Para mí, lo más sano que pueden hacer es criticar igual, ¿eh? Claro, Para mí. obvio. Viene el centro Sí. al área, despeja rápidamente. El tema es que yo hablo especialmente en él, que yo lo banco mucho a él. Perfecto. Yo lo banco muchísimo a él. Porque veo que tiene potencial para ser uno de los potables jugadores titulares acá en algunos 2 años en Cerro. Sí, la verdad Para que mí sí. 2 Para mí años sí. ya sería para una venta. Sí, 1 año ponele. Un año y después para Sí. venta directamente. Porque si tiene potencial, yo creo que No le irá va a al poder exterior. sostener, sí, no, no la- señor. Atención que va a la carga ahora Cerro Porteño, la pelota al medio para Cecilio. Domínguez que recibe. Vamos. Domínguez que va con marca y obviamente no iba a poder pasar del muro Villalba. Estaba solo. Este es Morel. Morel se asocia ahora con el señor. A ver, se fue. Está el Encima es arquero. rapidísimo, es muy rápido. Casi. Eso es lo que más me gusta, su mayor virtud para mí de Páez. Sí, por eso. Es la velocidad que tiene, si es que logra solucionar estas cosas, por ejemplo, el tema de terminar la jugada. Ujú. Es un jugador interesantísimo. Me recuerda Roja, mucho- no, amarilla, roja, ¿Cómo? dice Uy, el casi chat. No, amarilla Páez, hay amarilla Páez. No, Goodmill. Roja, dice el chat. Me asusté cuando dijiste roja. No, Después, Yo también. miré, yo No, también mirando a otro lado. No, el chat. El veterano, gracias por compartir, querido. Tap para la pantalla, muchachos. A ver un poco. 7 era poco tiempo añadido, dice. Está bien amarilla, realmente está bien amarilla. A ver. No lo pisa, no lo llega a pisar del todo. No, es por amarilla. Bueno, falta mínimo. Digo, para este, amarilla. este pide roja Cecilio no mañana, o sea, no quiere que juegue No. malo, así que no. Gracias, Bruno. Brownhill. Qué grande, Brownhill. Gracias por ese. Quiere, me vayan compartiendo, muchachos. Tapa la pantalla. Dale. Que este partido recién comienza. 31 minutos. Casi 32 de juego. Salida que corresponde a Espínola. Luqueño ante Cerro Porteño. Cerro Porteño ante Luqueño. Copa de primera, fecha 14. El Ciclón de Barrio Obrero, que ya sabe que la fecha número 17 se enfrenta a Olimpia. Atención, que ataca ahora Luque. Viene la pelota arriba. Estaba Pérez. Cerca estuvo Marcelo Pérez. Era el primero de Luque. Era el primero de la República. El partido sigue 0-0 por cuestión de centímetros. La agarró bien y le pegó mal en esa, el 19, y estuvo cerca Alex Huracán. Ahora sí está teniendo la más clara Luque con el remate de Comas, que de Emiliano no fue gol, y ahora este segundo remate de Pérez, ¿verdad? Esperemos que ahora sí se despierten un poquito. Yo estaba diciendo antes del minuto 30 y era por una razón. Cecilio Domínguez, el equipo de Achucarro tiene la pelota. El esférico se pasea ahora con Morel en terreno de la República. Cecilio, Morel, se van contemplando los pases de los cerristas, de los azulgranas, que hoy visten la del Ciclón, la principal, ahí en la cancha del 12 de octubre. Ahí va la carga Cerro Porteño, toque Gabriela. corto y se viene Cerro Páez, que dejó la pelota Tiro con muy- velocidad. Domínguez Huerta, manda al centro, llegó para Tostín, la baja Tostín en el área, despeja Luque, despeja el chanchón y le queda para el remata Peralta. Ahí otra vez. Peralta demostrando que es Peralta. Sí, totalmente. Peralta, impresionante. No. Es lo que yo estaba diciendo en un momento. Yo espero mucho de Peralta hoy por el rol que se le desempeñó al lado de Morel, que Morel no está desentonando con Achucarro. Y ahora él tiene que acompañarle. Y mira, está teniendo casi las mismas ocasiones que yo va a tener Morel. El partido pasado. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Peralta? Parece que sigue Está fuera lesionado de la forma. vida el tipo. Pero está fuera de forma. Volvés ¿Te das ahora, dice cuenta? Olimpismo. Hola muchachos, ¿qué tal, Pio? 0-0 el partido, muchachos. ¿Qué ¿Qué tal, le hicieron a Coque por sus pelos? ¿Por qué, Pio? Ya hay algo, Pio. Yo no vi nada de Coque hoy todavía. Dice Jaupi, pasión y gente con generador. Dice, ¿por qué, Pio? Se fue la luz, Pio. Le vi muy enojado la vez pasada al amigo Coque en stream en el partido contra Metal. Primera vez que le vi así, la verdad. Estaba muy enojado. Yo no le di. La verdad, no le di. Ah, perfecto, decano. Ya está. Y vamos a regalarlo otra vez el día de... el lunes. Vamos a regalarlo. ¿Te parece, decano? Te agradezco por Ya está. hacerme recordar. Gracias, veterano. Sé como veterano que está compartiendo el Así live mismo. sin parar. ¿Cuál fue peor vuelta? ¿Capazo o Peralta? Para mí definitivamente Capazo. Capazo, Definitivamente, obviamente. sí, sí. Pero también teniendo en cuenta el remate afuera. casi lo teniendo en mismo. cuenta El remate. el nivel que está desempeñando Olimpia en sí. Sí, eso sí. No iba a ser tan notorio que Capazo esté mal si ahora mismo Olimpia esté peleando la punta. Claro, o algo por el estilo. Pero, muchachos, vamos a ser objetivos, viejo. Para mí, Capazo siempre fue un limitado.
Atención que ataca. Estaba adelantado. Campazo para mí fue siempre un limitado, muchachos. Sí, eso se siempre, dice y no para mí- pasa para mí nada. también, para mí también. Para mí siempre fue un limitado. Para mí, no sé. No era la gran. No, era. Y los limpitas me acuerdo que, no sé, casi le prendieron fuego a la directiva Saludos, cuando no le Elías renovó. Ibarra. ¿Sabes qué pasaba con Capazo? Que él te metía uno que otro gol de cabeza, Sí, Salvatore. y ahí Que la salvaba. gente decía, mira, boludo, este es jugador determinante. Atención que ataca y va Luque. Lautaro Comas con la pelota en el área. Mandó el centro. Oh, despejó la pelota. Hola, Majo. Qué mal. ¿Cómo te va, querida? Viene la pelota. Cae. Falta. Muy mal. Falta de Cecilio. De Cecilio Domínguez. Hay pelota parada. Saludos, Majo, querida. Anda compartiendo, Majo. Que este live pueda recibir a los luqueños, a los cerristas. ¿Qué dice Sebas? Tenés un central cobrando en tu club sin jugar más de un año. Y sí, y está mal. Yo no discuto eso. Ay, Es una mala gestión de la directiva. Pero no me venga a decir que Campazo no es limitado, Pero viejo. la pregunta El era... tipo no puede Capa- salir jugando. La pregunta era quién tuvo peor vuelta, no quién tiene peor central. Claro, Entonces, eso sí, eso yo banco totalmente lo que decís, pero nada que ver. Tiró por tirar, boludo. No, ¿verdad? tiene razón como por un lado, pero nada que ver nomás, eso sí. Ahí va jugando Cerro Porteño en el retroceso. Todo bien sufriendo con Cerro, dice Majo, qué mal. ¿Para qué hace falta Marcos? Dice, no, soy Cecilio, muchachos. Va la pelota de Luque. Recupera ahora el equipo de Achucarro. El conjunto azulgrana del Ciclón de Barrio Obrero. Vamos. Ataca ahora. Abrila arriba. Viene Dale. la pelota arriba. 0-0 Bruno Benítez. La Torres doble no se mueve. Torres no se mueve. Totina hace todo y Torres no se mueve. No pide, no tira una Increíble. diagonal, boludo. Re Lucas, 0-0, Lucas. 0-0 el partido. Marquitos, la vez pasada estaba ¿Qué pasó viendo... con la luqueña Marcos? Upa. Acá estoy. Mamá querida. Viene la pelota al área. Se va. Sí, señor. ¿Qué pasó? Estaba viendo la vez pasada, Marquito, que literalmente vos te pones un bigotito y vas a hacer Lulax. No, sos un maleducado. No, pero literales. La vez pasada estaba viendo... un maleducado. No, la Sos vez- un maleducado. literal. Y lo Pero- más loco es que la persona que me Igualito dice sos. le parece a todo el mundo. No. Le parece a Pachi Carrizo. Le parece a Tony Sanabria. tampoco me quites, Le parece tampoco. a Carlos Humberto Paredes. ¿Y por cómo juega al fútbol? No, dejate de Por joder. eso, por eso. Y después de eso, le parece a Pablito Pinto. No, Lleva su pero tú- apellido. No, pará, dejate pará, de pará, joder. pará, Y pará. me lo dice. Tampoco la pavada. Marco, no, Marco, no, Marco, no. Marco. tenía que ver Voy a- Pablito voy a- Pinto. voy a defenderla acá, Seba. Voy a defenderla acá. Sí. No se parece absolutamente en nada a Pablito Pinto. Es su esposo. No, una falta de respeto. No, Y, ¿para qué me defendés, Y, pero- pelotudo? pero- Mejor pero- no me defienda. Y pero está bien, Cállate. boludo. Está bien, Bueno, boludo. el partido va 0-0. Mejor no me Había defienda. falta de Luis Tostín Amarilla. 37 minutos de juego. Ahí está Tostín. ¿Qué dice? ¿Qué hace Arturo Vidal a la izquierda de Cerro? Dice Arturo Vidal. Pero vos sabés que ya no tiene más ningún. No, puto cualquier sentido. cosa lo vaya a tirar los perros. Boludo. Pelota parada para Luque. Ay, ay, tengo miedo. Luqueño que busca desde la zona aérea. Julio Cáceres dando indicaciones. Mano izquierda levantada al director técnico. Atención, viene la pelota de Lautaro al área. Sigue bollando. Ya le queda la pelota al Ciclón. 0-0 el partido, señoras, señores, que va preguntando y viene la carga Blas Riveros, le queda la pelota a Cecilio. Cecilio que ya le cede el balón a Blas Riveros. Blas Riveros con la pelota. Blas Riveros que adelanta Perfecto. a Cecilio. El 10 de Ay. tacón. ¡Vamos! El 10. Oñez Hundi Paiste Vidal, dice el No, chat. que no Y te gane, viene por la carga. favor, que Se no te viene gane. Luque. Por favor. Estamba No. Pérez. Cerca estuvo en el contragolpe el Cure Luque. Quería sentenciarle a Mba Pérez. La pelota sigue ahora en poder de Cerro. Dale. Dios mío. Cecilio Domínguez adelantó para Tostín y espera. Tostín que Hace va. bien. Tostín no le puede pegar Dios mío, bien qué a la lento que es. pelota. Lo cierto, tronco. Bueno, lo Hay cierto y lo córner. concreto. Lo cierto y lo concreto, como dijo Marcos ahora, hay córner, hay partido, hay ida y vuelta, que es lo que me preocupa realmente de este partido. Que no tiene que ser ida y vuelta con la propuesta que te da Luque. Porque si es que te propone con pelota, siendo que es un equipo que va de contragolpe, que no gana hace más de 5 partidos, es asqueroso. Hay asqueroso. tiro de esquina para Cerro Porteño. Uf, qué individual
Marco dice, no, yo no soy Cecilio, muchachos. Hay córner para Cerro Porteño, para el Ciclón de Barrio Obrero. Se mueve ahora Jonathan Torres, espera a Velázquez y Matías Damián Pérez en fila. Puede ser esta de cabeza. Líneas aéreas azulgranas. Vendrá la pelota al área. El cabezazo arriba y se pierde. Se pierde la pelota en zona norte de la cancha. Salida para Luqueño. ¿Cómo lo están observando los zorristas hasta el momento? Al conjunto dirigido por Achucarro. Y la verdad que un partido que a Cerro le falta la puntada final, desde mi punto de vista. Está generando bien, está atacando bien Cecilio, para mí el mejor de este primer tiempo, ya otra vez como el partido pasado. Sí. Y falta la puntada final, nada más que eso. Tranquilizarse un poquitito más en los metros finales y tratar de cerrar ya la jugada. Y también, ojo que Cerro está dejando mucho espacio atrás y Luqueño es peligroso con Pérez ahí también. Domínguez, Cecilio de vuelta, va partiendo de esa zona. Cecilio que levanta, lo ve solito Perfecto, al área. Torres con la pelota, 3/4 de cancha, quiere acercarse. Tiene una pierna de adorno, perrito. ¿Qué querés que te diga? Le matás a Torres. Estás de parapléjico hoy. Qué locura. Saludos a Kiaras, que pregunta cuánto va el partido. Está 0-0. Cerro Porteño 0, Luqueño 0. Qué bien. Va la pelota en recuperación de Lautaro. Comas de Guairiña. Lautaro. Sigue la pelota. Y ya recupera. Epa, lo bajaron a Lautaro. Buscó Moreno hacer la individual. Pirayuque se lo impide. Va la pelota. Toca ahora el equipo luqueño. Balón lo deja solo. Puede ser esta de Luque. Viene el remate. Cerca del palo. Estuvo nada más ahí. Quería aprovecharla esa el jugador. Le pegó con alma y vida Ramos. De esta manera llegó Luque y con peligro después de una desatención de Morel. Sí, y lo peor de todo es que para mí que la cuestión acá es que Luque le igualó en intensidad a Cerro. Vamos a ver hasta cuánto la aguanta, pero le igualó la intensidad a Cerro 11 contra 11 y le está costando en el tramo porque Cerro se siente superior, pero realmente no lo es. Porque ataca, tiene mucho la pelota, pero realmente Luque en cualquier momento le quita la pelota y hace un contraataque. Los cambios que vendría bien para Cerro en el segundo tiempo, los muchachos preguntan Rubén Andino. Vamos a ver Bruno Valdés relata los partidos ahora. No, Samu, no soy Bruno Valdés. Una falta de respeto. Estos cerristas fracasados creen que van a ganar algo, dice Marcos Molina. Chulina. Muy malo Marcos Molina. Chulina. Y decime vos que estamos peleando la punta y vos estás en el último lugar. En la banca está con la 25 Batito Fernández, con la 33 Rodrigo Gómez, Chino Gómez, con la 36 está Carlos Zárate, Bruno Valdés, Ignacio Licea, Wilder Riera, Piris Damota, Aaron Boadilla, Federico Carrizo, Carlos Franco, Mauri de Carvalho. Ese es buenísimo. Sí. Y Tobias Portillo. Atención que ataca Luque, vendrá remate. Cerquita. ¿Cuánto está el partido? Nelson Martínez, te digo rápidamente. Está 0-0, 42 minutos con 50. Va saliendo rápidamente Martín Arias. Balón arriba para la corrida de Pérez, no pudo. Ahí va a la carga, recupera. Quiere mostrar la pelota. En esa Morel que hizo el jugador. Era Totín. Sí, era Totín. Para lo que pregunta. Tu hermana está jugando con esta pinta, dice Marcos Molina. Para lo que pregunta sobre el tema de Carvalho, es un central, muchachos. Su primera convocatoria oficial en la primera de Cerro Porteño. Central, de lo juvenil. Creo que tiene 17 años. Si 17. No 17. Sí. 17 años. Hay lateral de Alborno, el número 33 se coloca. Hay debutantes en Cerro Porteño. Hay juego de Alborno con las manos. Catapulta la pelota. Luque llega a la zona de fuego. Despeja el Ciclón de Barrio Obrero. Como bombero apareció en Isa Velázquez. Pero sigue ahora Luqueño. Viene el centro al área. Despeja Matías Damián. Le queda la salida a Cerro. No se lo permite Luque. Quiere salir. Dice gracias Danvera. Gracias querido. Danver Paraguay. Saludos para vos, gracias por seguirnos, a toda la gente que vaya compartiendo el partido. Sí, agradecemos a Lisandro Mena, donador Top One. En esta, Lisandro. No, se quedó muchísimo. Está pasando por encima ya, Luque. Se quedó muchísimo. Y está aprovechando Luqueño. Superioridad en el juego. Pelota que viaja al área. Cae el hombre. Se lanza. Pide penal. Lo mira directamente al árbitro, al colegiado. Hay salida para Cerro Porteño, es lo seguro. Y Pérez ya
mirando al árbitro que tanto caso no le hizo, ¿eh? Tanto caso no le hizo porque fue cayendo. Marcos, ¿vas a transmitir el clásico del fondo el lunes? Sí, señor. Transmitimos el clásico de fondo. ¿Qué clásico del fondo? Olimpia Tembe. Ah, mira. 44 minutos. Gracias, Dan. Gracias, querido. Gracias por compartir. Danbera, seguro será. ¿O cuál es tu nombre? Vergüenza, ya lo de Fabricio. Ya es una joda, ya está. 69 personas hasta el momento. Por favor, tapa la pantalla. Un minuto más. Alejandro Vergara. Hola, Stig. ¿Cómo te va? Hola, Edu. A Eric Cáceres saludamos también. A Lucho. A Alfredo Domínguez. Saludos de Pacaraías mío. Aguante Cerro, dice tu Pedro. Saludos, mi querido Pedro, querido Barrio Cooperativo. Crack total. Hola, Vicente Barúa. Hola, mi querido 505. Gracias por el live. Lucho, ¿cómo te va, Lucho? Crack total, Luchón. A toda la gente que se va uniendo, Esteban Torres también, vayan compartiendo. Jonathan, que está con nosotros también, a Dani, a Ronald, a toda la gente, a César Vera. Qué grande, muchachos, que se van uniendo a este live. Vayan compartiéndolo. Brian BR, qué grande, Brian. Hola, Ángel Paraguay, gracias por seguirnos. También, hola, Marcos, ¿qué tal estás? Hola, Stig, ¿cómo te va, hermano querido? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hola, querido, mirá quién apareció, el querido Mendoza. Qué grande, saludos al Sebas, dice Mendoza. Mendoza, saludos para vos, papacho. Grande, viejo. Grande, Lucho también aparece, qué grande. Gracias por tu like, Stick. Saludos, Lucho. Crack total. Buque dice, no, tranquilo. Hola, Ronald. Gracias por el like, Ronald. Hola, Enzo Segovia, Luis Arnaldo, a toda la gente, a Claudia, a toda la gente que se va uniendo. Terminó el primer tiempo. ¿Qué les parece hasta el momento, Cerro Porteño? Y un Cerro Porteño que fue de más a menos. Como algunos jugadores, en este caso específico, Cecilio Domínguez y Páez, que fueron los más peligrosos, los más picantes de este primer tiempo en Cerro Porteño. Cerro Porteño que te demuestra ya otra vez que en el fondo está muy inseguro. Y se está jugando. Se está jugando demasiado sabiendo que le tenía Comas, que siempre es un jugador que te deja la vida cuando juega contra Cerro Porteño. Sí. Es el partido de su vida cuando juega contra Cerro Porteño. Y Pérez también, ni qué decir. Pérez que, no sé si te acordás, sonaba también para Cerro a principio de temporada. Sí. Que de hecho su familia quería que juegue en Cerro. Sí. Pero no tuvo otra que quedarse en Luque. Bueno, sacando eso de lado, ¿verdad? Es un partido que... Cerro no es que está... Ponele un partido medio. No está ni bien ni mal. Para mí, falta un poquitito más lo de la puntada final. Cerro está generando bien, pero en los momentos de los metros finales se está desesperando y se está apurando demasiado. Sí, totalmente. Para mí, si baja un cambio un poquitito más ahí arriba, se puede llegar al gol, siempre y cuando se tomen buenas decisiones, obviamente. Yo quiero aportar algo. Sí. Le pido a la hinchada de Cerro Porteño serenidad. Serenidad porque este es el tercer partido que dirige a Chucarro, y no solamente por esa cuestión, sino porque este es un dato que antes de que termine el primer tiempo estaba intentando verificar, para no decir macanada claramente, pero los dos partidos que jugó, que estuvo técnico a Chucarro, en ambos, el gol vino en el segundo tiempo. Sí. En ninguno de los dos, en el primer tiempo. Yo no he visto el partido contra Luque el año pasado. He visto el de la semana pasada. Y estuvimos con esta misma sensación. Sí. No sé si te acordás que nosotros estábamos así con esto de que Morel esto, Torres aquello, Amarilla aquello, Cecilio, lo mejor le falta todavía. Y claro, era por la insatisfacción de no poder estar arriba en el marcador, solamente por eso. Pero de todas maneras, por eso nomás yo pido calma a la hinchada de Cerro Porteño. Porque para mí, ahora, en este segundo tiempo, es cuando Cerro va a tener que demostrar de verdad. Incluso, bueno, minuto 90, los 90 minutos tienen que demostrar. Esa es la realidad. Por supuesto que sí. Pero de todas maneras, es lo que yo le estoy diciendo en base a lo que he visto, ¿verdad? Y aparte también porque, bueno, para que se pongan a pensar también un poco el tema de que Luque siempre se agranda contra Cerro Porteño. Esa es una de las cosas más verídicas. Yo no conozco otro club con el que Luque se haya acrecentado tanto como con Cerro este año, porque llevamos 4 partidos sin ganarle a Luque. El primero de todos estos fue el gol en contra de Diego León, que ahora está en la Premier. La maman totalmente lo de Luque. Y después, este año, todos los partidos fueron empate. Sí. Así que, si conocemos a un equipo que le gusta bastardear a Cerro, este año particularmente, tiene que ser tranquilamente y Luque y Triniense. Uno de los dos.
Así es simple. Sí, desde mi punto de vista. Eso es lo que yo estaba aportando. Eso es lo que yo estaba aportando antes de que llegaras, obviamente, que le estaba preguntando al chat, no sé si estás de acuerdo conmigo, que Luque es lo más parecido a Ameliano con Olimpia en los últimos, poner en este año por lo menos en Cerro. Sí. Literalmente contra Olimpia regalado juega, pero contra Cerro se dejan la vida jugando. Pero es así. Bueno, para mí el que está más cerca de ser un Ameliano de Olimpia para nosotros es General Caballero. A pesar de que ya le ganamos, pero yo te digo un poquito más desde que llegó a primera. Así, si te digo más certero. Igual este año te la redoy porque legalmente Luque es el que más no, Luque, y no solamente este año. Yo sé que el año pasado le ganamos también a Luque un partido, eso por lo menos, pero uno nomás. Me acuerdo de ese partido, ese 3-3, por ejemplo, agónico de Luqueño en la olla, que Luque estaba ganando 2-0, Cerro lo empata agónicamente 2-2, y después pasa ganando Cerro 3-2, y en la última jugada del partido Luque nos empata otra vez, termina 3-3 el partido. Y después, por no decirte que Luqueño es uno de los que, cuando nosotros teníamos que ganar en su momento, con el típico 2-0 que nos sacó un campeonato, ¿verdad? Yo sé que lo del campeonato se ve siempre en general, pero en ese partido específico para mí, Cerro perdió el campeonato en ese partido que pierde contra Luque en la olla. Tipo se está volviendo como que un rival un poco complicado Luque en ese sentido. Le está costando siempre a Cerro, no sé, sacar. Y si es que le gana así por 1-0, eso nomás. Le gana 1-0, 2-0. Le está costando en los últimos años. Y también te doy lo de General Caballero este año. Lo de General Caballero que también siempre le está costando, pero más específicamente para mí, Luqueño últimamente está siendo un rival muy... Y eso que Luqueño viene mal. Sí, viene mal. Luqueño viene de 5 fechas, creo que no está pudiendo ganar y encima hace viene... 5 fechas, sí. Hace 5 fechas que no le puede ganar ni a Claro, y le meten 4 o 5 goles los rivales. Tembetarí creo que le metió 5. Imagínate, un club que está peleando por el descenso, que es mucho, para mí se lo está subestimando a Tembetarí y para mí está repuntando, Ina. No, está repuntando totalmente. Muchos dicen, no, como un equipo que pelea al descenso, un equipo que... Ojo con Tembetarí, calladito, se lo critica mucho, pero está repuntando Tembetarí, viejo. Y vi que en el chat estaban preguntando, mi querido amigo Ferdo, estaban preguntando por el amigo Cecilio Domínguez. Ahí vi que específicamente a vos te preguntaron por Cecilio y en el chat también los muchachos. ¿Qué opinas de Cecilio también? Después yo doy mi opinión también. Primeramente quiero que la gente participe acá. Le digo a la gente de TikTok, a la gente de Twitch, que me digan también su parecer de Cecilio Domínguez ahora mismo, mientras yo voy dando la mía. A mí me parece que este es uno de los peores años futbolísticos de Cecilio con goleada. Pero por goleada, porque tenemos que simplemente contar el comienzo de la apertura y el comienzo del año, el primer partido oficial que se jugó, los partidos de Libertadores que eran fase previa contra equipos que nadie más se acuerda. Vos me podés decir, ¿quiénes eran los rivales? Eran Monagas y vos capaz te sepas el nombre del otro y yo no te sabía el de Monagas. Melgar era el que iba a estar en vez de Monagas. No era ni Melgar, ¿entendés? No era ni Melgar. ¿Entendés? No acordamos. Sí, ahora que me acuerdo, Melgar. ¿Viste? Vos te acordaste de Melgar, yo me acordé de Monagas. Y así, ni siquiera rindieron. Sí. Y Cecilio fue uno de los jugadores que más podía mostrar y que menos mostró. Sí. Ahora se está acordando de agarrar la pelotita en el clausura y es lo que más me molesta. Porque está aprendiendo ahora a agarrar la pelota totalmente de la nada de nuevo. Y con estas ocasiones que muestra, con estas asistencias que mete, con este tipo de juego que tiene, ¿por qué no me mostraste eso a comienzo de año? Cuando podíamos competir, cuando Libertad tenía 10 partidos sin ganar, cuando teníamos todas las posibilidades. Tu penal contra Libertad, mira que yo lo defendí hasta la muerte. Esa apertura yo fui soldado de Cecilio hasta que meta un gol. Metió un gol, lo celebré con todo y después no metió ninguno más. ¿Y cuál fue el gol que metió? De penal. Para mí... De todos los penales que se le dio a Cerro. Lo de Cecilio para mí, cuando liquidó su temporada este año, fue en el partido contra Sporting Cristal. Sí. Hasta eso de penal te lo doy, porque penal puede pasar. Puede fallar, es parte del fútbol. Hasta lo mejor le falló un penal en su momento. Yo sé que era por la circunstancia del partido. Íbamos a ganar la Libertad un partido a principio de año que capaz iba a cambiar la situación y que Libertad por eso hasta salió campeón. Por ese partido de repente duelo directo. Pero para mí lo de Cecilio, te digo, un partido puntual donde empezó su declive total ya, donde ya la gota que colmó el vaso fue el partido contra Sporting Cristal acá en la olla. Sí. Ahí fue una vergüenza porque el tipo quería hasta de repente purear en algunas situaciones. Sí, totalmente. Y ahí para mí fue la gota que colmó el vaso. Y eso que él metió asistencia, no sé qué, ¿verdad? Sí, creo que metió una asistencia. Boludo. Y después tuvo muchísimo para ganar tranquilamente el partido y Sporting Cristal nos pata la última. Claro. Y también allá de visitante, un penal clarísimo en el cual falla. Mira, eso fue contra Sporting Cristal de visitante. Mira, anuncio de Franquita. Ay, Franquita. Justito que le nombré la propaganda de la tele.
Mira. Franquito, No, pará, Franquito. Franquito, qué grande. No, Franquito seguramente está viendo por ahí nada. Está viendo Un por amigo ahí, Franquito se estará por tocando cuestiones. como- Bueno, lo que Sí. está diciendo también con cuestión de Cecilio. A ver, a mí lo que más, lo que me molesta justamente es eso, ¿verdad? De que él tuvo la oportunidad de volver a ese nivel que tuvo en el Apertura pasado. Sí. Porque para mí el mejor Cecilio que hubo desde su vuelta fue de la Apertura pasado. Apertura pasado. Y eso que metió muchos goles de penal. como le Metió, estamos- creo que 14 goles. Entre 13 y 14, 13, por ahí 14. estuvo más o menos. Sí, sí, Pero sí. él fue el único que terminó bien esa apertura que Cerro pierde. Justamente contra el rival de turno pierde el campeonato. Y sí. Él fue uno de los... Prácticamente el mejor, por decirte, de ese Cerro Porteño apertura Sí. que pierde ese campeonato en la penúltima fecha. Sí, sí, Y después me acuerdo que el último partido él vuelve a meter gol, pero ya no servía, obviamente. No. Libertad ya la había ganado Olimpia. Cecilio no volvió a su mejor versión desde su lesión en Málaga. Sí. ¿Te acuerdas? Ahí él se lesiona el él se tobillo, creo. lesiona, Sí. vino a clausura, tocaba una o dos pelotas, no podía seguir, se iba. Se demoraba 4 o 5 fechas su vuelta, volvía, tocaba una pelota, sentía otra vez y se iba llorando. Esa era la constante que tenía él. Y yo no sé qué le pasó a él, que se hizo millones de videos de él entrenando, que él estaba sudando, que tenía la pesita acá, que el tipo era fuertísimo. Vino a la Cada apertura, pretemporada. no te podía pelear una pelota. Pero hermano, reservate lo que vos trabajás en privado, si tanto sabes que vos le metés duro. Sos el jugador ídolo del Cerro Porteño. Le metés duro, excelente. Físico del carajo, sobre todo lo que vos quieras. Pero una vez que jugás, una vez que haces por lo cual te pagan, cuál es tu servicio, no controlás una pelota, hermano. Tenés pico... ¿Cuánta plata es lo que tenés para tener una pelota individual y jugar jueguito para saber tener control de la pelota? Eso nomás es. Viejo, yo literalmente, mi prime de saber manejar la pelota era cuando yo tenía una pelota ahora mismo. Yo me tiraba para arriba o empezaba a hacer jueguitos y la controlaba de una. Te juro, eso es el secreto de saber controlar una pelota. Tener la pelota 24/7, tener como si fuera que es, no sé, plata para el que vende criptomoneda. No sé cómo explicarte, boludo. Como que Sí. eso con nomás es tener la pelota atada. Y este hijo de puta agarra en el apertura más ganable, porque yo te juro, desde el clausura pasado y esta apertura, nunca había un torneo tan ganable. Sí, de ese repente fue- Guaraní se está poniendo un poquito más duro. Yo me acuerdo cuando Cerro le gana a General Caballero allá, desde que faltaba 2 partidos más para que termine el campeonato, que después en la fecha siguiente se viene Hola, el Sebas partido Pintos, contra acá Luque. huevo, dice Ángel. No, para. Amigazo. ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal Papacho? Bueno, continuando, ¿verdad? Continuando, para mí, bueno, Cerro Porteño, uno de los pocos clubes que te puede perder todos los frentes en una semana. Todo ya estamos de acuerdo. Por eso para mí lo de la Copa Paraguay también es importantísimo para Cerro. Tiene que, como sea, no tiene que eliminarse la Copa Paraguay, porque Cerro se llega a eliminar la Copa Paraguay. Rompemos Y se todo. va toda la Rompemos mierda, todo. bro. O sea, Tenemos que romper todo. literalmente, Porque pero- ahora más que nunca el hincha tiene que ser consciente de la situación política en la que se Sí. encuentra. No, y yo sé que le en muchas afecta cuestiones- psicológicamente. Eso históricamente a Cerro. Sí. Históricamente. Cerro te pierde un partido importante en el año. Y ya se va toda la mierda el resto de frentes que tenés. Ya sea Copa Paraguay, campeonato, lo que vos quieras. Entonces, y cerró ese partido importante que era que se eliminó de forma increíble contra Colo-Colo en la Copa Libertadores, que fue en Sí. esa apertura que estábamos La misma hablando. semana que perdimos contra el Y Luque. ese fue, en esa semana siguiente, le tocó a Cerro contra Luque. No, la misma Y semana fue. Sí, esa- se jugó un miércoles y perdimos sí, un sábado. Se jugó miércoles Boludo. y un domingo. No, domingo sí, domingo fue, Domingo. boludo. O sea, no. Domingo se perdió el Esa semana campeonato. se perdió absolutamente todo. Después Todito los Sudamericana frentes. y no. Sí. Sudamericana y clausura ya era el tema antes. Y Cerro, uno de los pocos clubes que es capaz de perder todito. Si es que tiene un golpe fuerte en lo anímico. Sí. Y por eso, más por eso, tiene que darle la importancia a los partidos de todo. Y continuando con lo del tema de Cecilio, para mí lo de Cecilio, de repente capaz te tiene algunos partidos, algunos destellos, ¿verdad? Y pasa un poquitito más también por el tema de lo que él te demostró alguna vez. Sí, Pasa eso también, quiera Cerro, o no, boludo. quiera o no, pasa. Es lo mismo que de repente vos le veas a Sergio Díaz y querés que haga algo más. Por lo que te demostró alguna vez, por la calidad de jugador que llegó, por el nivel que llegó a alcanzar. Y pasa más lo mismo por eso. Lo mismo pasa también en el caso, ¿verdad? Para hablar de los primos un poquitito, el tema de Derry González, por ejemplo, que él llegó a alcanzar un nivel altísimo en Olimpia. Y entonces, tipo, se espera mucho de él. Se espera mucho de él y de repente teniendo un partido más o menos regular, no basta.
No basta. Tiene que ser un partido excelente para que la gente por lo menos banque un poquitito. Pero bueno, yo, por ejemplo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, chat, o la gente que están ahí en el TikTok también que están ahí enviando sus mensajitos. Para mí, este primer tiempo, Cecilio en los primeros 15 minutos por lo menos... Excelente. Estuvo bien, Sí, estuvo sí. bien. Primero 15, 20 minutos, después ya entró en la misma nebulosa de siempre, que para mí no pasa tanto por no saber parar una pelota, no pasa tanto por no saber tomar decisiones. Para mí pasa un poquitito más por el estado físico, muchachos. Cecilio Domínguez se nota que está fuera de forma. Vos le ves en su Instagram, le ves en sus redes sociales y le ves que el tipo todos los días está en el gimnasio. Pero viejo, yo puedo agarrar y me puedo ir en un gimnasio y salir 70.000 fotos y así alzando una pesa también. Y al día siguiente está tomando Pepsi, comiendo lomitas. Ahora es salsa. No, la no. marca. No, Si no quieren acompañar, Hola, saludos de España, Asturias, Gijón. Aguante Cerro Porteño. ¿Dónde puedo ver el partido? Acá con nosotros. Sebastián Acú por Pablito Pintos. No, pará. Le quiero mandar un enorme saludo a Gonza Gameplays, que ahora mismo se está sintiendo totalmente depresivo porque nadie le lee. Qué grande Opa. Gonza Gameplays. Y paso. Qué grande, Gonza. Qué grande, Gonza, Sí, Leandro, ahora querido. te estoy leyendo, Rey. Ahora te estoy leyendo. Cecilio hoy 60-40, dice el chat. Cecilio Prime 2016 lejos, dice. Y sí, y eso que yo fui uno de los que... Bueno, todos los cerritas fuimos uno de los que prácticamente recontra se pusieron feliz cuando Cecilio Domínguez volvió a Cerro. Por ese nivel espectacular Yo que creo demostró yo creo que en su momento. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este TikTok de mierda? Este tren que dice... El mayor imperio romano de un cerrista es haber defendido a Cecilio en algún momento de su etapa. Claro. Te juro. O sea, Yo yo hasta no lo último conozco le un banqué a- solo cerrista que no le haya bancado a Cecilio en sus malas. Señoras, señores, Vamos, el empieza. segundo tiempo va a arrancar en estos momentos. Cerro Porteño, Luqueño, Cerro. Se va a mover la pelota, ya está en la mitad de la cancha. Cerro que la pone a jugar. La pelota empieza a pasearse. Veremos a quién le da la alegría. Si será para Luque, si será para Cerro. Pero Cecilio. Marcos, ¿te puedo decir algo antes? No, una falta de No, no, en serio. No, es que, pará, no, en serio, no fue en serio. No, pará. Te quería decir algo. No, aparte era algo bueno, en serio. Sí. Boludo, yo banco que sigan los rulos. Silvio. Sí. Ya Yo está, también, ya. Yo banco. también. Yo banco. Ya está, Te ya, juro, ya te juro. está. Y eso que yo veo acá... Atención ojo, que ataca Luque Velázquez. Con seguridad Velázquez, sí. porque esos rulos no son así porque son nomás muchachos. No. Eso se tiene que mantener. Olvídate, boludo. Y yo le veo a Claro. Marquito cómo se empeña en mantener su rulito. Así que prohibido terminantemente decirle que se saque por todo lo que batalla para tener ese tremendo rulito que tiene Marquito. Hola, gracias queridos. Gracias queridos. ¿Qué tal, Pinky? Inky Du, ¿cómo te va, Pinky? ¿Ustedes Hola, sabían Pinky. que Pinky Inky Du es una de las mujeres más allegadas a Pasión Estudio? Es más, tiene un clan con Pasión. Con Pasión Opa. Estudio, un clan en ¿En Clash serio? Royale. Crack total. Sí, yo desde que vine primera vez acá a Pasión siempre le veo a ella que entra siempre en el chat. Ella siempre banca. Siempre está Gracias, ahí. Mendoza, por compartir. Vayan uniéndose. Ya comenzó el segundo tiempo. Yo pensé que Marco iba a decir Pinky es un gordo que malo. No, para Espera, es de Twitter, ya está, boludo. Está. Me falta mucha cultura. Sí. Sinceramente. No, igual yo estoy totalmente lavado de cerebro por Twitter, es otra cosa, boludo. Bueno, señores, ahí va la carga Luque. Sin cambios, Luque. Va Lautaro. Comas. Lautaro quiere arrancar. Lautaro que toca por el costado derecho. Viene la pelota al área. Ahí está Martín Arias con los puños. Viene ahora la salida de Cerro Porteño. Piden No. falta. Dios mío, cómo le cuesta parar una sola pelota a Totín. Dios Che, a un mío. si vos sos preparador de porteros, ¿cómo le decís? ¿Salí y puñetea o...? Es puñazo. Es puñete, pe. Algo así, ¿eh? Algo así porque si salí puñete. Porque una vez en un exa le dijimos al portero, puñetea, boludo, y nos cagamos de risa al toque, boludo. Fue buenísimo, boludo. A ver, dice que tal fue el primer Entonces, tiempo todo lo de del chat- partido. Bien. Y ahí. Ahí, está ahí. Cerro Todo lo tuvo de la chat clara son con arqueros Páez. entonces. Todo lo de chat son arqueros No, entonces. yo no te permito que le digas así al chat. ¿Sabes qué? Yo le diría pajea la pelota, No, arquero. no, Va la vale, carga, vale. Domínguez cruzó. Se viene el Cerro, no puede. Le queda la Dale. esférico a Totina Amarilla. Por favor. Bordea al área. Por favor. Totina Amarilla. Bueno, Tocó por el excelente. costado izquierdo. Viene el centro de Blas Rivera. Se espeja. Ah. Y le queda la pelota a Páez. Páez Buena, que mete buena, juego. buena. A ver si este se anima. Este es Peralta. Peralta que juega. Qué bien le dejó. Jugátela. Cecilio Domínguez. Tocó Cecilio. ¡Ah, la arquera! Bien.
El arquero le dio un toque de magia, pero el toque debió de ser un poco más potente para Sí, que sorprenda a Espínola. Como decía aquel relator de FIFA, le tiró un peluche. Sí, señor. Vale, Férico. Y no era relator, era comentarista. Epa, cierto. Mario Alberto Kempes. Mario Alberto Kempes, Va la sí. pelota por el costado izquierdo. Se viene Ocampos. Ocampos. Pero igual, excelente la referencia. Campeón del mundo. Gracias, Ángel Parra, por compartir a toda la gente que está con nosotros. Cada vez que se va Sebas Pintos allí, Cerro pierde, dice Ángel. Desde que yo vine acá estamos peleando el campeonato. Ahí está. Son datos, no opiniones. Antes ni peleamos, antes ni Pégase, peleamos. pegue. Man. Así nomás, así nomás. ¿Qué pasó de Franco? Están en reciclarte. Viene la pelota al área para Luque. Le quedó solo a Más Pérez. Más Pérez se colocó. Chutó. No lo dejaron. No lo dejaron. No lo dejaron. Increíble. Hola Ángel, querido. Gracias por la rosa. Por la Hola, rosa. hola. ¿Cómo? Dice el chat. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la rosa. La rosa. Mira un poco lo que. Uf, si le pegaba de primera a Walter Goal. ¿Sabes qué? A otra cosa. A otra cosa. Literalmente porque Además es un era delantero que le Benítez. cuesta con el tema de la técnica y el control de pelota nomás. No fue Era capagolete. punta, era punta carayal. Era Era, pum. punta carayal. Porque, espera, la yo era, baja, si yo era. la baja va Pérez y va Benítez. Mira este remate No. de Cecilio. No, como siempre le pega así. Pero siempre la constante de Cecilio. ¡Enganchó Cecilio! Así. 0-0 el marcador. 49 minutos de este segundo tiempo recién iniciado. Domínguez Huerta retrocede y toca Velázquez. Por Velázquez favor. para Morel, Morel para Domínguez Buena. Huerta. Vuelve a comenzar. A Soco Cerro, dice Mendoza. Ahí Va la- a la carga y recupera ahí Luque. la liquida, Recupera Luque y se viene Lautaro Comas. Ahora el juego por el costado derecho. Este es Mbappé. No puede aprovechar. No puede aprovechar Luque. Y ya saca Cerro, despeja de esa zona. Excelente, Acelera excelente. y va Dale, dale, Cecilio dale. Por Domínguez. favor, Lo Cecilio. acompañan en esa torre. Jugátela. Gritamiento Timba. Cecilio cruzó, despeja Luque. Nunca puede terminar bien una jugada. 80 vagos en el área, boludo, y le da el único Increíble. haitiano en el área, No, boludo. tranquilo. Increíble. Referencia, Sí, El único sí. haitiano, sí. referencia. Partido México-Haití. Qué lindo partido. Seba, ¿qué pasó de vos? Dice L. Estaba con un problema familiar de eso. De hecho, lo del grupo saben, lo que son seguidores fieles también. Por eso no estaba aprendiendo estos 3 días por ahí aproximadamente. Por eso, si querés saber más, unite al grupo de WhatsApp del Sebas. ¿Viste? Qué grande, qué grande. Pero marcó el que es seguidor fiel lo más. Vos no, vos ojo. no. Vos me Derecho preguntás, pero no te. hasta la muerte. Claro, vos preguntás, pero no estás entre los más fieles. ¿Entendés? ¿Qué Te vamos a hacer? bancamos, No, Seba pero, Güere. pero saben, pues la mayoría de los que están siempre en mi stream. Ahí está, ¿viste? Entonces, O sea, saben, pues entonces ellos. Eso pues es lo más importante, obviamente. VIP Seba, dice. Salida de Luque desde abajo. Mira, po, derecho hasta la muerte. Primera vez que te leo, ¿eh? Yo también. Problema de pareja con Pablito Pinto, dice. No, pará. Lautaro Comas, abre juego, vendrá al centro de Luque. Esto está 0-0, 51 minutos. Se aproxima el conjunto de JTC. Viene la pelota al área. La baja de pecho en esa. Pirayú retrocede. Viene el remate. Me vino flashback. Me vinieron flashback de ese remate de Sánchez a Olimpia. El gol que le terminaba a Versa por cómo iba viniendo, cómo se iba lanzando Martín Arias a esa pelota. Puf. ¡Qué loco! Estuvo Sí. cerca el primero. Si es que no metía el manotazo, entonces parece que entraba. Porque Sí. no iba con nadie y el tipo se quedó totalmente solo, como siempre. Qué Hay locura. córner para Luque. Grande Ángel por el Aste ¿Qué Popular. tal Mati Garcete, querido? Hay córner. Hola Mati Arcete. Hola a toda la gente que se va uniendo. Córner para Luqueña. Se mueven los hombres vestidos de azul y oro. Buscan el premio mayor. Buscan el cofre del tesoro en el arco de Martínez. Viene el centro al área. Primer palo. Si la pelota entraba era gol. Mira vos. Hola, mi querido González. El partido está 0-0, Yo- segundo hola, tiempo. hola. Yo tengo la solución para que Cecilio Domínguez vuelva a su prime. Que meta gol. No. Que vuelva con Ana Laura Chamorro. No, ¿qué dice? Mira cómo. Mira, sabe Seba, a lujo Seba, y Seba. detalle.
Es lo que más me molesta otra vez. No, acá se habla de fútbol, ¿en serio? ¿En Sabe serio? mucho el tipo. que no, Lastimosamente pero en no serio. de fútbol, pero sabe más de otras cosas. Tiene que parece volver con Ana Laura Chamorro, hacelo Cecilio, volver con ella y vas a volver a tu prime. Hay Así lateral, señores, para Ya, Alborno. ¿Cómo te salen a bancar los pajeros? Banco. Pero tengo razón, se dice y no pasa nada. Ay, No falto. gracias por compartir. Oima Sebas de T. Dice, fuera Zapaki Cecilio. Hay lateral arriba al área para Luque. Que quiere el primero. Puede venir la contra del ¡Amila! ciclón de Mario Obreiro. No puede Páez. Le queda a Luque. Saca ahora Cerro Porteño. A ver si lo aprovecha. ¡Por favor! Ciclón no le dio el pase. Torres está muy cagado. 0-0. La gente que va preguntando. Se viene Luqueño. Quintana. Abre juego. El animalito viene. Ocampos muestra la pelota. Falta. Y para mí que la amarilla va a decir presente con Domínguez Huerta, que está siendo amonestado el número 2. Sí, no. ¿De qué es lo que te quejas, Leguizamón? Mejor preocupate por jugar bien, que pagamos 2 palos por vos. ¿Qué decir? Yo estoy recontra nervioso y nada por Cerro, viejo. Me viene a decir Leguizamón, bueno, encima un muerto. Dios mío, Leguizamón. ¿De qué te reís, Marco? Vos tenés que mantener la compostura, Marco. No. Vos Vos- sos mal educado vos- que me dijiste hace rato. No, pero vos tenés que mantener la compostura. No, Acá no con voy a el Chato, si no, mandar. yo. Amor es una más. Dios mío, muchacho. Una Leguizamón, simple Cerrita. fantasía. Pelota parada para Luqueña. Lautaro Comas y ay, Cerro. Desde esa Comas. zona, defensores del Chaco. ¿Te acordás de algo? No. Pelota parada Sí, para me acuerdo. Lautaro. Le va a Epa, Cecilio, con el árbitro. ¡Cállate para jugar, carajo! Ya se van discutiendo. Oima Víctor Hugo Marecos. Dice el chat. Pelota parada. ¿Cuándo vienen a laburar al estudio? Gestión, tranquilo. Seguimos trabajando. Upa, para reaccionar a un partido, mamá Marquito, ¿eh? Te faltó una frase más para hacer esa paisa. Seguimos trabajando. Seguimos, te salió bien ese. Vamos a traer la copa. Vamos a traer la Vamos a copa ganar para todo. este estadio. Va a haber Nunca te va a salir como a mí. la copa. Nunca te va a salir. Pelota parada para Luqueño. 54 minutos. Se coloca y va Lautaro Comas. A ver. Tiene buena pegada, Se Comas. toma su tiempo. Va Lautaro. qué peligroso. ¡El arquero! Yo qué te dije. El arquero, señoras y señores. Qué tremendo disparo lo desvió Martín Arias. Festeja la grada. Festeja la hinchada. Qué tapada, Arias. Qué tremendo. Era Ay, dificilísimo. era gol eso, ¿eh? Sí. ¿Fue travesaño? ¿Fue mano? Tenemos que ver bien. ese. travesaño. Mano travesaño, güey. Sí. Señor. Una locura. Pero Coma es una ¿Qué ni pegada para que tiene. qué Lautaro Coma es la puta cabra contra Cerro? Nunca Hay vale ver el córner, año. hay córner, señoras, señores, para Luque. Viene el centro Zulión, que llega al área, el salto de Alborno, le quedó el remate afuera. Vos sabés que me vino un déjà vu que yo tuve en la cancha en ese partido catastrófico por el Cerro versus Luque, que Yo Coma también. no hace el segundo gol. Fue muy parecida a esta. Así mismo fue. Yo me acuerdo que bajo, yo estaba en platea, encima fue mi perspectiva, yo vi la pelota. Se bajó así. Golazo fue literal. Hay que decir las cosas como son. Golazo fue. Y tiene muy buena pegada. Andate, suba afuera. Muy buena Dice. pegada tiene, la Yo verdad. quiero saber por qué. Su se mayor pone- característica. Yo quiero que me expliquen muchas cosas. ¿Por qué te dicen así? ¿Cómo? Ah, ¿por Seba Agüero o qué? ¿O qué? Suba. ¿Eh? Y no me diga. Bueno, él puede de la ciudad, Marquito. No vas a explicarme mejor no, absolutamente así no vamos a Porque, ¿qué dejar. pasa? Él va a quedar... Mejor ahí vamos él va a quedar callarnos. off. Sí, Mejor ahí no pregunte más. Ya está, gracias. Después Ya está. te avisamos después que termine Mejor, el stream. mejor. Para que después no te digan Para no nada. destruírtelo. Mejor. Me parece lo más Como correcto. 4 partidos seguidos vienen perdiendo Buque, dice Sí, Seba déjala, Güere, ídolo, dice el chat. Qué grande. ¿Cómo dejar Grande, de grande pegarle a la Mendoza. copa? Grande Mendoza. ¿Cómo deja de pegarle a la comadre? No. No, pará. ¿Cómo vio? ¿Qué? ¿Cómo? Opa. Bueno, Ahí va jugando, ya ahora mismo Cerro Porteño. Recupera Dale, la pelota, Pablo. la pisa de Enisa Pera. ¡Vale! Ahí va la ¡Al arco! pelota. ¡Pero afloja al Atención arco! que le llega a ¡Ah! Cecilio, manda el centro al área. ¡Al ¡Que no le portero! pega al arco si tiene de frente! ¡Dios mío! Deja la pelota Espínola. ¿Por qué no le
pega al arco. Ya hizo lo más difícil que sacarse al rival de frente. Dios mío. Vamos, vamos, A vamos la carga va Blas Riveros. Blas Riveros Blas. pasó de uno, escabulle de Jugátela. otro, tocó para Totín, Por Totín favor. para Cecilio. Oye, Pie en Cecilio. mano. Agarrar una pelota, Cecilio, boludo, por favor. Y le Dale, llega de vuelta dale, a Cecilio. Cecilio. Domínguez, Cecilio encara. Cecilio con la pelota. Cecilio que va a bordear el área. El córner es de Cecilio. Ahora es cuando Cerro se tiene que motivar, dejarse de joder. Entró bien en el primer tiempo Luque. Vamos a tener en otras ocasiones también nosotros. Para hacer respetar también nuestro territorio, viejo, por favor. Hay córner. Hola Armoa, hola Josué. Gracias Mendoza por compartir. Qué grande Diego, Víctor que se va uniendo. Hay córner para Cerro Porteño. Viene la pelota, viaja al área, zona de fuego. Le quedó a Torres, cayó Torres. No hay falta y viene la contra. Se genera, no señor, porque área, le dale. queda la pelota. Pide que cargue el área, carga el área. Cerro Porteño, el salto que sale, aparece. Típico es Le eso. matás a Totino ahí. Tremendo. Tenemos que ganar y aprovechar el empate de Guaraní, dice Diana. Cierto. Así mismo. Y nos estamos haciendo ahora. En esta cancha que... En el último partido que jugamos contra Luque, en esta cancha nos robaron. No sé si se acuerdan. Sí. Sí. Y encima salió luego el comunicado de la APF, de la Comisión Arbitral, diciendo que sí, fue cierto la robada. Boludo, qué asco puede ser. No, una locura fue. 58 Dale, con por 30. favor. Ataca Cerro Porteño. Ay, no le salió a Torres. Eso, pero Cecilio lo rescata. Cecilio que va. Cecilio con la pelota consigue el lateral. El conjunto cerrista, el conjunto azulgrana. Esto va 0-0. Se juega en el 12 de octubre en el Luis Salinas Tanacio. Qué fuerte Good Milk. Así no Good Milk. Lateral, juega Blas Riveros. Toca para Peralta, Peralta adelantó para Blas Riveros. Ven al centro de Blas, que bien la hizo. Hasta ahí llegó. Bien. Vamos. Consigue de vuelta el lateral. Para mí, el mejor jugador de Cerro, Blas Riveros. Sí, sí. Siempre él, el único que siempre rescataba. Ahí falta pelota parada. Pelota parada. Pelota parada. Pelota parada para Cerro Porteño. Atención con esto. Le van a pegar a esas pelotitas. La redonda colocada por Cecilio y Blas Riveros. Los dos buscando el norte del gol. Ahí está Morel, tomado por Pérez. Por favor. Atención que autoriza el árbitro. Va Cecilio al arco. Mamá querida, no era Lautaro. Mi bro se cree que es Lautaro Coma, viejo. Por favor, hacen a un centro decente. Viejo, encima me dice, hacete cargo de tu jugador. Por favor. Ya estoy podrido de que me asocien con él a todo el rato, boludo. Yo defiendo a Cerro, no a un jugador. Ningún jugador técnico presidente está por encima de la institución. Nunca. Puta carajo. ¡Epa! Salida de Raya, Espínola, salida de Espínola, señoras, señores. Ay, el partido. No sé si está de acuerdo conmigo de que Jonathan Fabro se fue de Cerro. Nunca más hubo uno que le sepa pegar la pelota de pelota parada. En Cerro. Aquí no zafaba. No, Después, pero no, ni... Después de 70.000 ocasiones te metía 1 o 2, por lo menos. Tráiganle a Comas y listo, dice No, ya. no me diga, no me no, veo que tanto vos sos así, Aquino Lover, los nenazos del 2020, no. boludo. Legalmente no, pero él tiene muchos goles de tiro libre realmente. Coyote dice. Coyote Sí. puede ser, puede ser. Cecilio muerto acabado, dice Héctor Paredes. Es más, te digo un dato que yo mismo hice de una pequeña búsqueda. Aquí no tiene la misma cantidad de goles de tiro libre que Dos Santos. Upa. ¿Entendés? O sea, no, tampoco es como... Gran dato, ese gran dato sí, ese. boludo, o sea. Pero el mismo Dos Santos que una vez le pegó... Sí, no. Gran tiro libre ese. El mismo Dos Santos que una vez le pegó la tribuna. Morel con la pelota, Cerro dominando el esférico, levantó Peralta, la quiso rescatar y va a haber salida de Luque, va Luqueño, levanta la pelota, va Pérez, sigue, corta. Y le queda el remate a Lautaro. ¿Comas? No, señor. Va moviendo la pelota por el costado derecho. Aparece Por Comas. favor, Lautaro por favor. vendrá al centro. Por favor, Tocó por sacala. abajo. Vamos, salimos. Dale, ya dale. sale Cerro Porteño. ¿Qué hace Godmil? Qué pelada que esta es la primera impresión del nuevo DT. A la carga va. Ay. No puede Desde que ser. se quitó el lunar no es el mismo. Vamos. Desde que se quitó el lunar no es el mismo, dice. Por ¿Cómo te Cecilio. quitas un lunar? Ah, él tenía un lunar acá en la frente. Cierto. Se quitó. ¿Por qué te quitaste el lunar, Marquito? No. Yo no soy.
A la carga va la pelota, se viene Luque, ahí va el centro al área. Está el arquero. Dios mío, Dios mío. Vos sabés que cada ataque de Luque parece que sí o sí va a terminar en gol. Y eso es lo que me genera Sí, susto. angustia. Sí, angustia. Sí. Y se va Cerro. Ahora vamos a ver qué tal. ¿Cuál será la primera impresión de Jorge Baba viendo desde la tribuna? Me quiero ir otra vez antes, dice. Este es el Ciclón de Barrio Obrero. Cecilio Domínguez. Cecilio que la muestra. Va el número 10. Vamos, muéstrense. Cecilio Domínguez. Muévanse. Toca por el costado derecho. Dios mío. Es Domínguez Huerta. Recibe Domínguez. La lleva por un costado. Va deambulando con el balón dominado. Ya están la muertos. deja ahora para Velázquez, que va tocando. Ferdupe dice que los jugadores ya están muertos. Está muerto, no se mueve ninguno. A los 62 y va Blas Riveros. Va Blas Riveros. Metió la pelota al medio para Torres. Torres de tacón. Dale. Responde Totín para Peralta, que toca Por favor. rápido. Morel cayó. ¡Ey! Alta pelota parada. Parece ser que Cerro nuevamente va a depender ¿cómo se llama? De las decisiones arbitrales. ¿Cómo? Última hora, Baba. Pero no Baba sé de se qué está hablando arrepintió. Overdupe, no sé de qué está hablando Última Overdupe con hora, eso. Baba se arrepintió y volvió a Colombia. Marcos, está No, Lady Baba. Para. 63 minutos. Mamita querida, el 10 de Cerro, Marcos Morel. No soy yo, muchachos. ¿Una tormenta se avecina? Sí, se viene en breve. ¡Pelota parada! Veremos si lo aprovecha el Ciclón de Barrio Obrero. Barrera puesta por Espínola. El hombre que viste de verde con la hinchada de Luqueño detrás de él. Alentando. Conversando los jugadores de Cerro Porteño. Por el costado derecho Domínguez Huerta. Va cargando esa pelota. Ahora Cecilio. Se abre. Blas Rivero. Cecilio Domínguez le manda al centro. ¡Oh, el cabezazo! Sale No. Espínola. ¿Cuánto tiempo va a durar el nuevo DT de Cerro? Le doy 2 meses, dice. Movamos ya el banco. 64 minutos. Hay que mover el banco. Ya, rápido, por favor. ¿Está Carlos Franco? Está Carlos Franco. Sí, está Carlos Franco. Te voy a decir porque me quedé viendo. Está ganando San Lorenzo. Bien, carajo. A ver. En el banco está Conchino Gómez, Carlos Zárate, Aliceda, Bobadilla, Carrizo, Franco, de Carvalho, Portillo. Esos son Que las... entre Pachi Carrizo en vez de Fabricio Peralta. Ah, bueno. Dejate de joder. Dejate de joder. ¿Qué pasó? Tiré Carlito Franco, tiré Pachi Carrizo. Señoras y señores, se cumplió. Ahí está. Bueno, Marquito. Y Marquito, ¿a los cuánto viene el gol de Cerro? Que vos siempre acertás eso. A los 20.000 likes. 20.000 está en la pantalla, muchachos. Vamos. Pensé que iba a decir a los 20.000 minutos. No. Marcos el profeta. No. Dale, Pachi, viejo, que desde que la dirigencia no dejó que te vayas a Libertad, viejo, como que no estabas jugando más, boludo. Y la vez que te tocó jugar hiciste estupideces. Se fue esa expulsión estúpida contra Buena onda. Triqui. Dale, Pachi. Ahí va la pelota de Pachi Carrizo, media vuelta. ¡Vamos! Para ¡Vamos! que vaya Franco. ¡Cruza! Franco ¡Cruza! dejó de ¡Dale! cabeza. ¡Dale! Torres. Saca. Le quedó a Cecilio. ¡Pégale! ¡Puta! ¡Una ocasión te pido! ¡Torres, tenés enfrente al arquero y le pegás en el pecho! ¿Qué es lo que es eso, boludo? ¡Sos el 9 titular de Cerro! Quiero decir que los dos No puede cambios costar que carísimo. ingresaron ya hicieron efecto. No puede En la costar carísimo. primera pelota ya hicieron efecto y Carlito Franco fue buena onda, le dio la pelota al medio y Torres más lento que carreta, boludo. Dejate de joder. Pero no es el tema que sea lento, sino cómo defina, viejo. Si querés ser no sé, boludo, el caracol de todos los tiempos que nos llegue la pelota. Pero chutame bien, ¿qué vas a chutar con el empeine, bobo? ¿Qué le vas a chutar de 3 dedos, estúpido? Metele un sablazo, punta cara allá, o no sé, boludo. El arco mide 7 metros de largo. Y en el puto pecho del arquero que tiró, boludo, por favor. Qué mal le pegó Torres. Para mí, preocupante lo de Torres. Se enojó a Tommy. Fíchenle a Benedetto, un crack joven promesa de Argentina, dice Dale, el chat. ya está. Y va a la carga, ahora vendrá el centro de Ramos. Lateral, Alisexo. Alisexo. Calienta Aliceda, dice el chat. Por favor, que entre, boludo. ya, hay que- Por favor, y Torres fuera ya. Las que tenemos que aprovechar ya nomás ya, porque Luque nos está Se superando en todo el vienen rato. los cambios en Luque, señoras y señores. Se viene el ropero. Que jugaba en Cerro. ¿Cómo se llama? Que era el Julio número Báez. 10. Julio Báez. Atención que va la pelota al área de Luque, despeja Cerro Porteño. Torres Donald Organ. No, tranquilo.
Ahí va jugando a la carga. Va el Pirayú, manda al centro al área para Luque. Va saliendo Alexis Martínez. Se fue la pelota. El ropero Santander Se viene de Mayor, dice el chat. Ropero Santander que suele jugar futbolacho conmigo. A las puchas. Mientras tanto, Atomic ni bollo está, dice el chat. Mi dupla. Mamá, Pero no tiene que hacer gol Ina hoy. Ay, ay, ay. Sí, boludo, El son fantasmeo. datos. Ahí va la carga Totín amarilla, señores. El partido está 0-0. Cerro quiere romper la valla del empate. Esto va ahora para Pachi Carrizo, que va moviendo la esférica. 3/4 de cancha. Atención, Pachi Carrizo levantó para Domínguez Huerta. Salió el portero con los puños. Pegale, hermano querido. Toca Cerro Porteño con Blas Riveros. Flash que va, no puede dar un buen pase Cecilio. Y va a la carga Luque ahora. Vamos a ver si aprovecha solo por el costado izquierdo. Epa. Lo roba bien. Excelente. Y va Domínguez Huerta. Domínguez Huerta que va, quiere plantar el centro. Tensión. Sigue la pelota en juego. Le quedó a Domínguez Huerta. Va a Fray. ¿Dónde está la marca? No, ¿por qué tenía el espacio del mundo? Se fue a donde estaba la marca. Y Dios va mío. Luqueño, salió el portero, y va Luqueño y salió el portero. Ahí está Martín Arias. No, se complica. Saca al córner, tiró Martín Arias. ¿Qué tipo ya? ¿Qué tipo? Estamos Es todos, lateral. estamos todos locos. Es lateral. El pedo se complica. Es lateral. ¿Qué es lo que decís, Ley? Tu dupla es el Gordo Redes. Entra Kevin Pereira y Ropero Santander. Kevin es el Santander. Y con él también es tu dupla de piquiera. Sí o sí, olvídate. Yo no ya le jugué, re- no, ya no- jugué con Ernesto Caballero, con razón. Santander, ya jugué con Richard Prieto, con Axel Alfonso, jugador de Olimpia, que para mí es 70.000 veces más mejor que Capazo de eso y no le dan oportunidad en Olimpia. Y mucho más te puedo nombrar, jugadores de primera, conocidos. Claro, pero bueno, le responde el privado nomás, seguro, ¿verdad? Claro. Sí. Son datos, no Ahora opiniones. el enojado es el Masivo Bro. Dice, ¿quién es Masivo Bro? No, para. Vacío, bro. No. Masivo Bro, dice. No, para. Pegó. Lateral para Luque, casi 70 minutos y Cerro Porteño están ingresando en esa zona de victoria todavía, Ojo con esto. Hay en estos momentos lateral para Luque al área, al cabezazo, llega, le conviene a Cerro la salida. No, señor, le queda a Luque el remate afuera. Seba, yo hice dupla con Pelé y Bobby Charlton. ¿En serio? Sí. Yo mi máximo ídolo de Bobby Charlton. Yo soy más de Luis Suárez, Balón de Oro. Luis Suárez Miramontes. El mismo, el español. Formidable. Tu café, ¿qué? Yo soy más. Yo soy del español, el único ganador del Balón de Oro. Yo soy más de Eulogio Coquito Martín. Ay, hijo. Impresionante la cantidad de gente que se va a caer. Dice, se va a caer todo el estadio. No, Deja mal. ser malo, boludo. Mauri Pizza dice, para mí tienen que dar una chance a ese Carvalho. Sí, para mí también. Porque lo que tanto joro en nuestro plantel, dice Yo le sacaría a Torres y le metería a Mauri de Carvalho. Pero Carvalho es central. No, es central. ¿Dónde vos sacaste que ¿Dónde vos sacaste de central? Y así yo estaba viendo. Delantero centro es. Y seguramente habré visto mal. Seguramente habré leído mal. ¿Dónde yo vi que era central? ¿Por quién es? Ya sé, ya por el otro que vino de... Ya sé ya, por qué me confundí. A ver. Hay uno que vino ahora que jugaba en Tembetarú, subió en la primera con Tembetarú y ahora ya está en la primera de Cerro también. Atención. Sí, por eso yo me confundía. Oula Ciclón, Ugina Ciclón, dice. Yo opino que Torres... No. Carvalho, el que fue goleador, ¿verdad? En la selección paraguaya sub-17, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí, el delantero. Campeón del ¿Jugaba Sudamericano contigo, sub-15. Carvalho? No le di la oportunidad. Pasión Cerro, Marcos, no disimules. Dale, Abel Gonza. Se busca 9 de jerarquía en Cerro, dice Vos sabés Dagar. que a mí fuera bola no me respondió Chamule una. ¿En serio? Ya, mirá. Mala onda. Yo puedo decir, alguien que le conoce a Habla mal de un Ferdupe pi- y es muy amigo de Ferdupe. Gabriel Aguayo. Atención que viene la pelota de Carlito Franco. Balón arriba. Saca Luque. Yo tengo amigos en los dos equipos, ¿sí? Juan José Pero Zapata. eso, muy amigo mío es. Y eso
de repente muchos limpistas no van a entender, pero Mauro Caballero muy amigo mío. Perfecto. Atención que va la pelota de Carrizo arriba para Torres. ¡Ábrila! Salga, Por Cerro. favor. Se viene Carlito Franco. Levantó No. la pelota. Podía llegar a Domínguez Huerta. Señores, Nada, 0-0 el partido. Sí, a mí me encanta cómo corre Pachi, boludo. Te juro, parece el policía de... ¿Cómo se llama? De Lluvia de Mureza, boludo. Corre así. Minuto 72, muchachos, estoy preocupado ya. Yo también. Pero yo me estoy cagando de risa y ya este paso nomás para no preocuparme tanto. Porque si no, ya ves cómo yo puteo. Entonces, mejor no... ¿Qué sé yo? Bueno, ay. ¿Quién me gustaría tener una leche ahora? 70 y malos son, dice. Pago 1 millón si encuentran ahora mismo una estrella en las remeras de estos cerristas que están en el programa. Sí, Cerro Porteño campeón Copa Libertadores 2016 Futsal. Ahí tenemos una estrella. ¿Y vos? Y vos. No, un Libertadores de futsal, no, Pillo. Atención que va a la carga Cerro Porteño. Se viene Luis Totín. Luis Totín amarilla. No pudo. Y quiere recuperar Kevin Pereira. Puta, Tocó los la morfones. pelota para Comas Lautaro. Dios mío. Muy morfón todos los jugadores de Cerro. Parece que todos quieren su gol, boludo. Está nervio ese compañero Cue, dice. Ferdupe no va a saber ni quién es. No, Ferdupe no consume esa clase de No, señor. de El contenido. algoritmo no le sale. No le salen el algoritmo. A él le sale Greta Thunberg. y una cosa. A él le sale masillo eso. Jamás va a salir eso. Gracias a Dios, Atención no. que va tocando la pelota ahora para Carlito Franco. Manda el centro al área. Despeja Luque. Ya reviven los dinosaurios, dicen los muchachos. A la carga, Domínguez Huerta con la pelota, sigue con él, tocó el esférico para Torres. Mamá quería Torres. Dios mío, Torres, boludo. Dios mío, un asco ya, boludo. Y va ahora, en estos momentos, Luque. Arribando Luque. Se viene el cure Luque. No, Ay. Le quedó a Coma. Le pega y se fue. Peligroso. El pasillo de todos los tiempos le hicieron, boludo. Fue como el tercer gol de Messi al Real Madrid, el 3-2, boludo. Que le hicieron a Sergi Roberto. Pasó todito, nadie le marcó. Así te fue. Ni en torneo Cureco no tienen más chances a Edo y Coja está con su estrella cuera de tabú fantasma, dice Alejandro Vargas. No se guardó, Paren. nada. No se guardó nada. Hay juego con la mano del luqueño que va llegando. Luque despeja la pelota. Cerro ¡Vamos! Porteño y va a la carga. El ciclón. Es muy no lento, pudo. es muy lento. ¡Dale! Le quedó el esférico a Totín. Por favor, Totín, una. Recupera Dale. y va. Ay. Ahora sí, Cecilio abrió juego. Se va la pelota para Cerro Porteño. Era la posibilidad. Y ahí lateral. Mira dónde estaba Carlito Franco. No hay nadie. Dale, jugar. No No, hay para que te nada. vuelvan con el estado físico que tiene Cerro. Loco, un gol te pido. Se viene Tobías Vamos, Tobi. Portillo. Confío en vos, papacho. Vamos. Sale Luis Totín amarilla, entra Tobías Portillo, jugador que le tengo muchísima fe. Vamos, Tobías, carajo. Torres, andate por el bien de tu familia, dice. Se Yucata Cerro, dice Torres, más lento que patada astronauta. Horrible, boludo. bien ese. Uy, Para que le trajeron a Totín, dice. Capricho de dirigencia se llama por la mala gestión de los últimos 70.000 años en Cerro. Che, me preocupa. Esos son caprichos de la dirigencia. 15 minutos para que termine el encuentro, señoras y señores. Cerro Porteño todavía no encuentra el gol que lo acerca al puntero. Juega Domínguez Huerta, media vuelta y se viene el toque de Carrizo para Carlito Franco. Se coloca Franco, le quedó a Domínguez Huerta, va llegando al área. ¡Qué tremendo el cuerpeo! ¡Penal! No, es penal eso. Para mí no es penal, pero el árbitro cobró penal. Para mí no es penal, pero el árbitro penal dijo. Cobró Ojeda penal. Para mí carga con el cuerpo, pero no es para penal. No es para penal. Ferdupe lo dijo hace rato. Que iban a depender de la decisión arbitral. ¡Qué locura! Y justo a los 20K. A los 20K. Y justo a los 20K. Pero para mí no es penal, ¿eh? No, para mí no es penal. No es penal. Para mí no es penal. Bueno, depende cómo mire el fútbol. Ay. No, depende.
Chat, ¿es penal para ustedes, sí o no? No es penal. Hombro con... Sí, Juanse. Para mí no es penal, la verdad. Siendo objetivo, ya sacando la terminada, rompiendo la pelota, no es penal, la verdad. No es penal. No es penal, sí, es cuerpo con cuerpo. No es penal, muchachos. Le hizo volar literal, ¿no? Hay que ver. Para mí se va a revisar. ¡Señores! Se va a revisar y se va a anular. Señores, sentido Domínguez Huerta. Penalazo, lo desplaza con el brazo, dice Héctor Paredes. A ver, Dice ya penal, lo quieren no sacar va a del ser partido. penal, dice Fedex. Demasiado cangué ese luqueño, le falta Piracaldo. Pero si miramos sobre el tema luqueño y Cerro Porteño, sería alinear el robo que nos hicieron también ustedes. ¡Qué grande! Axel López. ¿Sabes lo que dice Axel López? A ver. Estoy frente al 12 de octubre y escucho por TikTok, dice. Grande. Está escuchando el partido por TikTok. Sí, acá con nosotros. Qué boludo. grande. ¿Será que lo...? Qué grande. Un abrazo enorme. Mira que se Gracias queda por el se queda con su postura, Marquito, y... Ojeda, ¿será? sí. Estoy trabajando y no puedo ver qué grande Axel López. No te perdés nada. Ahora es penal. Bien ahí, papacho. Qué grande. Cebollín, saludos para Iral, para aquí, para Cerro. Vaya compartiendo. Che, no mirá, puede ser acá penal la eso, pantalla. dice. Igual, Vamos. vos sabés que... Seba, mirame a la cara. Ganarle a Luque robando. Ah, me gustaría. Porque Si últimamente me nos está robando mucho. preguntan a mí, una vergüenza es que no sea roja esto. Ahí se va a revisar el VAR. Y sí, se va a anular, no es penal. Para mí no. Chequeo VAR. Ya Lo está. persiguen todos los jugadores de Luque. Están nerviosos los jugadores de Luque. ¿Qué va a pasar si...? Están todos nerviosos, se vuelven locos cada uno y Villalba también, el que cometió el penal justamente. Se va a revisar el VAR en estos momentos. ¿El nombre del árbitro cómo era? Ojeda. David Ojeda. David Ojeda. Wow. No, es Se va a revisar, señoras y señores, el VAR. A ver, nosotros vamos a verlo también. Ahí viene llegando Villalba. Pero va al cuerpo, pero no, es penal. Y después con Sí, el- se ve una fuerza desmedida, Claro, pero eso es sí, hombro pero- contra hombro. Vamos al caso, hoy vi una jugada muy parecida en la Premier donde Moisés Caicedo le mandó a reventar a Diego Gómez y fue así mismo. Y fue en una jugada lateral, no era en el área. Así que si cobrando. medís la fuerza, la zona, mucho menos. A ver, para mí no va a ser penal, ¿eh? No. No Sí. penal, no es penal. Lo dice el árbitro. Hubiera pegado. Es que, sinceramente, si vos ves en la cancha la fuerza desmedida de Villalba, capaz le llama la atención al árbitro. pero, Por ¿sabes eso. qué pasó? Por todos nos dimos cuenta, o sea, en la simple vista. La adelante, el árbitro nomás, la verdad. ¡Robo, señores! ¡Robo! Dice Héctor No es Paredes. robo, robo. no es robo porque se anuló. Ya se Así que anuló, es pues, robo, ya, ya está, ni lo boludo, ya loco. está. No, pero él dice robo. No le da decir globo loco. Una última. Le volví a decir globo loco y yo te hago globo loco de tanto salto que voy a dar sobre vos. ¡Oba! ¿Cómo? ¿Cómo? Con la patada. ¿Cómo? Yo no participo. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Marquito? Me fui a la vez. Me bajé. Pará. ¿Qué? ¿Sabés qué me bajé? ya? patada. Epa. Opa, le va a beso a Cecilio. mira. ¿Cómo? Ahí va, che, dice. Ya. ¿Cómo vamos con el inglés? Dice. No, Nati, clipazo, andate a la mierda, Pablo. No. ¿Cómo? Ay, ay. No, qué gay, boludo. No, qué gay. Qué locura. Quise tirar una palabra que tenga que ver con globo loco, Claro, tipo, claro. de forma violenta, porque Pero me muy- salió re gay, güey. Gracias, Cosa Costa. Muy... Ay. No, hacen clips y no Quiero voy a- defender, querido amigo Marquito, pero va a tener la demasiado grande. Es que te quise copiar. Sí, quiero defender. Lateral que vendrá al área de Alborno. Busca Luke, el primero del partido. Sacó. Bien. Retraba tu violencia. No, para. No literal, Así ¿cómo? no, Diana. Macho fuerte ya. Marco ya sacaron clip, dice. Me parece ¿te acuerdas ese freestyler que empezó, pero semen de cada tal Sí, cosa? sí. Ese, yo estuve esa. Que mucho me reí, boludo. No me gusta, Yo Matías. era rapero antes, hija de puta, la cantidad de Hay rimas que escuché. hay corner para Luqueño. 0-0, 81 minutos. Vendrá la pelota al área. Despeja Cerro. No puede Parrizo. No puede. Carrizo, Niza. Ya se fue. Marco ya sacaron clip, dice. ¿Cuántos entones aguanta Marco? Dice, yo aguanto 5 como pará. mucho. No. Trato de defenderte, Marquito, pero es difícil esa, boludo. Fue complicado. Está complicado ese. Sacame de ahí, maravilla. Va la pelota de Kevin P. No puede.
Yo no aguanto ni uno. Andate a la mierda. No, pará. ¿Qué? ¡Pará! Ya está, boludo. Chacha Cortá. le dio ayer curita. ¿A quién vio? Franco dice. Me apareció Franco hoy, dice. Sí, pues. Marcos el centro. Ya está, boludo, ya está. Soltar es amar, boludo. Y encima Verdú pegó, quedaste ahí como también, boludo. Pero, boludo, ¿qué tengo que ver yo, man? No, ¿y cómo te digo a vos Ya directamente? no es papá cerdito. No. Veo muchos olimperos en el vivo, dice. Ay, ay, ay. Bien pendiente, como siempre. Me gusta. Claro. Es ¿Por lo único qué que no le vino queda este año. Paletita hoy? Dice. Estaban en reciclarte, muchachos, están laburando. Paletita. Sí. Vamos. Es Marcos Sentón Morel. No, se quedó ya en el chat. Ahí está, excelente. Franco, levante la pelota, Carlitos. Bien, Franco. ¿Ese es tu ídolo? ¿El mío sí? Dice el chat. ¿Laburando? Sí, señor, está laburando. Dice, nadie entra. Franco sí está laburando. Saludos a Benito. Saludos a Benito. Wow. Nadie entiende a Franco. Paletita no aguantó el chachá que le dio Curita. Sí, Curita le ganó. ¿Qué le hizo? Hicieron una batalla de quién sabe más de fútbol. Mira, Opa. Y le paseó Curita. Laburando le decía ir a hacer levantes. No, Junior se fue, le llevó con una marca. ¿En serio? ¿Dónde era Core? Era Core. ¿Por qué? Tranquila. Está bien. 83 minutos. ¿Quién gana? Y está ganando 0-0 Cerro. Saludos para Steffi Hambre. Dios mío. No, Marquito está en tu prime hoy. Está en tu prime, Marquito. No, está en tu prime, Marquito hoy. Hoy Marquito está Jorge Babá. No, pará. ¿Dónde te sentaste, Marco? Dice el chat. No, es que no hay nada. Hay que hacer contenido, boludo. Ay, qué buen saludo, dice. Claro, todo para el clip, obviamente. Todo calculado, ¿verdad, Marquito? Claro, no, es que caíste, nada que ver. Los entones No, ese va a estar improvisando un poco. Claro, Ahí ya, excelente, boludo. Ya sacaron clip, dicen. 18:39 anotado. No puede ser tan tryhard, boludo. Che, en serio, tiene que estar tan mal el partido para reírnos de estas cosas. Sí, Ya, olvídate, sí. O sea, vamos a reírnos un rato. Por lo menos. Es lo que yo estaba diciendo hace rato, boludo. Para no llorar. Ya nos fuimos del análisis hace rato ya. ¿Quién puta analiza este partido, hijo? Dale, por Atención, favor. que va atacando Kevin Pereira. Recupera la pelota Cerro Porteño. Por Ahora sigue favor. la carga. Este es Pachi Carrillo. Soltó para Carlito Franco. Dejó para Domínguez Huerta. El partido está 0-0, señoras y señores. Volvimos con todo el partido del encuentro. Valborno dejó para que vaya. Ahora a la carga, aguantándola. Se viene y solo espera. Saca Cerro. Vamos. Salimos. 0-0. Un saludo para Kerry. ¿A qué? Vamos. Saludos, Kerry. Viene la pelota de Carlitos. Qué buena pelota metió, ¿eh? Si acelera, Cecilio lo alcanza. Cecilio, metió el cuerpo. La misma jugada. recupera. Dale, la misma jugada hace Hay rato el lateral, penal. a la lateral. Hay Excelente, lateral, dale. va jugando Cerro Porteño. ¡Escapa Se de va a llorar! terminar. ¡Vamos a jugar, Ay. profe! ¡Dale a llorar, hermano! ¡Dios mío! Pero la misma jugada del 85. penal, pues. Eso sí fue cuerpo también. Dios mío. Ya está, boludo. Ya perdió. Bien, Marcos, atento ahí. Gracias, bro. Y tú Los me errores tienes lo 2 hacen meses fuerte. libres. Los errores la son fuertes y el video de Marcos entrenando. No. Este tipo me está faltando el respeto. No. Vos sabés que sí, vos Yo- sabés que yo- yo- igual, yo igual prefiero tenés no- razón, tenés prefiero razón, no- sabés que tenés no me razón. hago cargo, obviamente, Te pido ¿verdad? mil Yo disculpas. prefiero callarme nomás, ¿verdad? Soy un hombre Yo vencido. trato de defenderte todos lados, ¿Sabes qué Marquito, pasa, siempre. Marco? Soy un hombre vencido. Te pido mil disculpas, viejo. No pasa nada. Ya está, ya. Qué locura. Ay, ay, Sí, ojalá que no se dé parece lo que partido de hablamos. pretemporada, loco, y se Candido Cabrera. Marquito, hasta ahora se está cumpliendo lo que te dije hace rato. Antes de venir, ¿te acuerdas? Sí. Y lo de... Ya otra vez, lo de Cerro Porteño. 86 minutos puede decir a los Ciclón, puede venir a los Ciclón, señoras y señores, vendrá al centro al área. No llega el cabezazo. Saca Luque. Saca ahora. Franco Dale, Carlos, dale, Carlos. ¡Ah! Quiere aprovechar No le haga falta Franco. porque está buscando la falta, está buscando la falta. ¡Cóbrame! ¡Qué loco! Minuto 86, muchachos, ya está, boludo.
Lo que te pido. Y ahora entra Licea. Se viene a Licea Que y usa Benítez. campeón. Che, yo no traje ningún abrigo, los perros. Yo tampoco, güey. Cambió totalmente. Ya saben, Quiero hermano. que mi cajón sea Pero sí me voy a cambiar mi media, boludo. Parezco piñón fijo. A ver. Quería que. Yo me fui al gimnasio hoy con media roja, boludo. Así que estamos ahí, boludo. Vos sabés que yo tengo una media de lo suponía. Creo que van a entender con ese, ¿verdad? Me regalaron, aviso. No es mía. Me regalaron. Es lo mismo que a mí, por ejemplo, me importa poco de repente la vestimenta. Yo, por ejemplo, me iría a mi matrimonio en la camiseta de Cerro Porteño, por ejemplo. O en lugares importantes. Y boludo, Que- customizate un traje rojo y azul y que tenga un escudo. Claro, El bien. partido Tipo va Zapac, 0 a bro. 0, Hoy yo no 87 pasé clase de traje por minutos. eso. 87 Por minutos de Zapac. juego. Marcos Piñón Fijo Morel. Es que es cierto, miren chicos. A ver, pues sí. Marco estaba bailando ¡Hombre, Pilates, mira, arriba! muchachos. Pilates estaba bailando Marquito. No. Qué cosa. Brazo extendido. Puño cerrado. Y G del micrófono de atrás. ¿Cómo? ¿Eh? Ah, no, ese es periodista de Vestidos por Muchachos. Giselle. No me acuerdo. Atención que. Ah, pensé que era. Señores, 0 a 0. Epa, esa pose, dice. Después, Increíble. ¿dónde vemos cómo le matás a Dupe a Centones, Marcos? No, muchachos. No, pará. Yo quería ser violento, bro, pero no me sale. Ahí Va a ser va violento de otra jugando. manera. Bueno. No, ¿qué? No, tampoco. Atención Tampoco, que va ojo. la pelota, despeja Cerro Porteño, se lanzó y se reventó todo el jugador de Cerro Porteño. Se va, esos torneos Offside, señores, es más profe. divertido que este partido de mierda, dice el chat. Minutos ya. En tu era, Ahora lo ideal sería Buena no pelota. perder nomás ya. Fer. Sí, Vos la sabés verdad que que se sí. está dando ya otra vez el qué ambiente porquería como de para que partido, el pierdan. partido de mi barrio da más gusto que este, dice Mendoza. Entonces se confirma, se puede confirmar que este. Bueno, me callo. No me callo. Se reventó todo, sí, sé Mejor que me se callo. tiró, se reventó todo. Vos sabés que yo no vi, boludo. El jugador de Cerro salió así de palomita y se reventó todo. Chao. Se reventó. 88, casi 89. Señores, va la carga Por favor. ahora. Cerro Porteño. Viene el toque al área. Saliendo. Luqueño. Nunca en todo el partido no cerraron. Lo va a hacer la falta. Que... Una Ahí va sola Kevin jugada. P. Ahí va Kevin ¿Me P. pueden sacar entre tres? ¿Pueden sacarla, señor? No, señor. Falta. Falta. ¡Puta! ¡Qué grande al porro! Ya está. ¡Ah! Al borno, señores. No al porro. Si está violento que hiciste hacer, terminaste siendo. Está. Está, ya está. ¿Y qué es? Violento en el otro sentido. Está. Atención, señores, amantes del fútbol, esto está 0 a 0. Avanza y va a la carga ahora Domínguez Huerta. Huerta tocó para Carlito Franco. Franco quiere lanzar el pase. Cerro Porteño quedando sin minutos. Esto ya se va a terminar. Parece una montaña difícil de subir para Cerro Porteño y Luque quiere aprovechar. La pelota se va. Hay lateral a Chucarro. Pide el lateral juego. Increíble que a Luque no le podamos ganar, dice. Lo peor de Cerro hoy fue Fabri Peralta. Giovanni dice que se vayan todos estos inútiles. Ni si le traemos a Escalón y vamos a ganar algo, dice Giovanni. 6 minutos agrega, muchachos. 6 minutos más. El gol va a llegar a los 94. No sé de quién, de Cerro de Luque, no sé. A los 94 va a llegar. Eso es lo que les puedo decir. Tirarles ahora mismo. 94. 94 con 30. Se va a quedar ahí, viejo. Se va a quedar ahí en el suelo. ¿Cómo que hasta meta Cerro, boludo, si está haciendo superior Luque? Por Literal, Dios. Cerro no puede ni llegar al arco rival y está diciendo hasta que meta Cerro, viejo. Ya está. Dice Guaraní empata y Cerro se conforma. Que te corregí, dice Diana. No es que se conforma, no le da. ¿Sabes qué? Lo que Esa más es la me da- diferencia. Lo que más me da bronca, boludo. O sea, minuto 85 le mete a Licea. Y sí, Perdón, boludo, porque pero no, qué le, sé no le yo. mete por lo menos más minutos, no sé, faltando 20, faltando 15. Afuera 8. Tu cape que no duró un partido. Ahí va saliendo Cerro Porteño. 91 Hoy minutos. mismo tiene que ir a chucar. Literal. Ahí va saliendo Cerro. Esto es un reloj de arena para el Ciclón. Se van acabando las oportunidades. Mientras el tiempo sigue ahí, hay esperanza. Pero esto sigue. Hasta favor. los 96 nos vamos. Va Domínguez Huerta. Tocó Por atrás. favor. A ver quién puede aparecer. Pachi Carrizo que lanza la pelota. Este campeonato lo ganará el que menos peor juegue, dice.
Grande Pachi, dice el chat. Yapi, Cerro, Zapac y Sebas. No, mentiras, Sebas ídolo. Qué grande, qué grande, qué Mendoza, grande. Mendoza. Qué grande Mendoza. Bien, Pache, qué jugador, dice el chat. Epa. Sebas, anda, aprende, vamos a ver FIFA. Ese es más divertido que esta mierda, dice. No prendo más, boludo. Qué locura. Qué locura. Se van a cumplir 92, ya se cumplen 92 minutos de juego. Saludos a Brandy. No, señor. Qué tipo, boludo. Ya están chutando al arco nomás ya los perros. Digo que Marquito está amable. Bueno, muy amable. Muy amable. Hay que sacar algo. Literal. Hay que sacar algo de esto, boludo. Vengo a laburar domingo y ninguna vista de estos muertos que nos pueden meter un gol. Totalmente. Perdón. También. No, adelante, por favor. Ahí va. Además que los dos me convienen. O sea, los dos se puede clipear y desastres. Ah, gracias, Pablo. Y no es Pablo, es Dama. También está. A la carga va Cerro Porteño, viene el centro al área. ¡El cabezazo de Torres! ¡Gol! 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 ¡De Cerro Porteño! ¡Gol de Torres! ¡Se metió al arco! ¡Se metió esa pelota! ¡Besa las redes! ¡A los ciclones! ¡A los ciclones! La pelota parecía que no iba a ingresar nunca. Y Torres estaba duditativa. De esta manera, Cerro Porteño 1. Luque 0 lo hizo Torres. ¡Qué locura! ¿Qué pasó, arquero? ¡Upa! Tremendo blooper del arquero, amigo. Bueno, un gol importantísimo en un partido horrible de mierda de Cerro Porteño, pero acá había que sacar nomás resultado como sea. Cerro Porteño se pone a un punto de la punta con este resultado. Ahora a colgarse todito de travesaño, muchachos. No importa el cómo. A colgarse todito de travesaño y que termine así este partido de mierda, viejo. Horrible este partido. Hay que ganar como sea. Como sea. Yo solo Blooper. quiero decir una cosa. El que quiere... El que quiere ya sabe que... Papa azulgrana con huevo, vaya al frente, que te lo pide toda tu gente. Una bandera que diga Che Guevara, un par de rocarroles y un porro pa' fumar. ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Estos son esos partidos que... El típico partido que tenés que ganar si querés ser campeón, si querés luchar por el campeonato. Porque horrible está Cerro, muchachos. Yo admito que Cerro está desastre, horrible. Y estos son esas picas. Vos lo que querés, colgarte Yo del sé que van a travesaño, decir- Seba. Yo sé que van a decir en el chat, investiguen a ese arquero, estaba leyendo por ahí. ¡Investiguen! Todo lo que ¡Investiguen al quieran, arquero! boludo, ya está, gol de Cerro ¡Investíguenle Porteño, y viejo. encuéntrenle todos los portes del Cerro en su casa! Claro. ¡Investíguenle! No, pero no ¡Más hay nada cerrita que hacer. Seba! Si ganaba por penal, por lo que sea, iban a decir, investiguen al árbitro. Ya está, boludo, ya está. Ya está, Allá viejo. van a decir Cerro le pagó al arquero de Luque. Ahora dice van a el chat. decir eso, digan lo que quieran. ¡Luqueño! Digan lo que quieran. ¡Carajo! ¡Chupala, Aymar! Epa, ¡Sos el peor epa. rapero que hay en mi vida! Tranquila, tranquila. Marco, ¿le podés mandar un saludo a amiga Rute? Tito, No sé, bueno, o sea, te va. Está bueno igual, no es... Quiero ¡Se decir. vino la lluvia, Anita También, pero por Guá! eso no digo. Solamente por esa simple razón no digo. Está bien, Quiero está decir bien. millones de cosas palabrotas también, pero me callo, me calmo, porque Te estamos en agradezco. TikTok también. Sí. Se vino la lluvia, Anita Guá. Señoras y señores, hay partido épico. Vamos, Marquito, estamos ganando, Marquito, estamos ganando. Vamos, vamos. Vamos, José Armando Marquito. Rotela, saludos para vos. Se viene la pelota del Cerro Porteño, busca el segundo. Pelota que va viajando 3/4 de cancha. Saca ahora a colgarse Luque. travesaño. ¡Está carajo! A colgarse travesaño, muchachos, dale. Pero, opa, en el otro sentido. Ahí se va la carga Cerro Porteño. Puede ser el segundo. Cerro Porteño que viene. Vendrá la pelota al área. Cruzó. Y está todavía Portillo. Aguantala, aguantala. Portillo. Aguantá, Portillo. aguantá, mitad ahí, aguantá Manda ese al centro. terminado. Portillo tocó atrás. Excelente, A ver si le Alarco. pone él. Afuera. Terminó, profe. Fuera ya, dale, profe. Profe, fuera ya. Gol y ya.
Vale, pero ¿qué iba a controlar No, ahí? pero Sí. ya, por si ya. salió. Sí, pero Por ya, si salió la pelota. Ya se jugó, ya se jugó. no ¿Metió hay- puñito bajo la mesa, Marcos? No. Sí, boludo. Dale, terminalo, muerto, dale, terminalo. ¡Ya está! Termina el partido, señoras y señores. Ganó Cerro Porteño. Ganó el Ciclón de Barrio Obrero. Ganó el Ciclón, señoras y señores, por la mínima diferencia. Torres, el apellido del gol a los 93. Señoras y señores, Cerro Porteño más cerca de la tabla, más cerca, a ver cómo queda la tabla de posiciones de esta manera. Cerro Porteño, a ver la tabla, sí. Adelante, muchachos. El que quiere brillo, muchachos, ya saben qué. Ya saben cómo continuar la verdad. El que quiere brillo, ya saben qué. Y van a decir, no, le pagaron al arquero del Deportivo Luqueño, no, investiguen a ese arquero. Digan lo que quieran, muchachos. Es un partido que se tenía que ganar como sea y a nosotros no nos importa nada. Nosotros miramos lo que hacemos nosotros y ya está. Hubo un penal que admitimos todos acá, los cerristas, todos los que estamos acá, que no fue penal. Desde el primer momento que se cobró penal, no fue penal. Anuló el VAR, todo totalmente lícito, que se anuló ese penal. Y Cerro saca un partido jugando horrible, un partido dificilísimo, una cancha difícil, contra un rival que siempre le es muy difícil a Cerro Porteño, más en estos últimos tiempos. Saca una victoria importantísima para ponerse a 1 del puntero, muchachos. Y nada más eso importa. Ahora ya viene nuevo técnico, nueva cabeza, y se va a empezar a trabajar para un Cerro diferente. Pero este partido teníamos que haberlo sacado y así como... Y para mí, esta victoria es la que nos puede dar el título. Así nomás. Señor Verdupe. Esta victoria, señores, se la dedico a JCC y a todos los hinchas de Luque. Le dedico a ellos dos principalmente porque yo soy una persona que cuando quiso tirarse un poquito, ¿verdad? Conocer un poquito más de fútbol, todos los partidos en el que Cerro tenía que ganar, o todas las maneras que yo dije, es cuando Cerro tiene que ganar, aparecía Julio César Cáceres con un equipo que tiraba todos los jugadores en el travesaño cuando metían un gol. A los luqueños, porque son los que siempre tienen un trofeo gigante que dice le quité el campeonato a Cerro. No tienen absolutamente nada que decir sobre su club porque ellos no ganan nada hace rato. No ganan hace más de 15 años. Y solamente a ellos le dedico. Porque este partido no da para una crítica a los jugadores. No le voy a criticar a Chucarro porque los jugadores tienen que dar muchísimo todavía. No le voy a criticar a Jorge Baba porque él es el que tiene que agarrar... él es el que tiene que agarrar técnicamente el equipo. Entonces no me importa nada ahora Cerro. Ya ganó, no me importa. Torres muchísimo que corregir aparte de que metió su gol. Pero esto le dedico especialmente al técnico de... principalmente le dedico al técnico de Luque y también a los hinchas luqueños que tenían en un trofeo ganarle a Cerro Porteño. No pudiste ganarnos este año y esa va a ser tu mayor mancha hasta ahora, al igual que la segunda división. Porque vos te mofás solamente de los grandes. Así de simple es. Sos un equipo chico con mucha hinchada, pero que tu equipo no da un carajo por vos. Así mismo, Chau. ¿no? Y para aportar algo más sobre el tema del luqueño, sí, Dupe, ganaron un título este año. De la intermedia. Hablamos. No, una falta de Hablamos, respeto. muchachos, hablamos. Vení conmigo, por favor, te pido. Saludos a todos los hinchas luqueños. No, nosotros no hacemos cargo, A muchachos, lo que todos decimos. Yo hablo las por mí. palabras Lupe que habla dijo por Seba, él. que dijo Ferdupe, Nada que ver de pasión. son explícitamente Sí. de sus Mar muerto. firmas. Nosotros no hacemos cargo de lo que decimos. Porque no tiene nada que ver con pasión. Así agradecemos nomás. a Luque, somos sponsor de Luque, así que Así Luque mismo. perdió contra el Cerro. Nosotros Nos no vamos. como hincha invitado. Nos vamos, señoras y señores. Vamos a tener una reunión en estos momentos con Dupe y